Sí, tenemos buen gusto, weón, en el programa. ¿Viste? Y me dice, no, en la semana dice, no, si yo estoy viendo el programa, weón, si estoy viendo cómo hablan, ¿cachai? Para corregir algunas cosas y guiarlo, weón, como edito. Weón, yo veo programas buenos, weón, yo veo Tomo y Grapa. O sea, weón, yo tengo claro que esto es muy grapa, pues, weón, si los tres vemos esto muy grapa, pues, weón. Y mal recuerdo cómics. Esos son podcasts, pues. Mira, weón, yo soy consecuente. Yo me comprometí, weón, con la Anaí y yo la sigo y veo sus videos. Yo también. Me van a salir pegando ustedes, weón. Entonces no venga con eso, weón. Además que todos sabemos que aún así, con todo el tiempo que no tienes, están los registros, weón, de los videos de las idol que te ponía a ver, weón, en la noche. Así que no venga con weón acá. No, hay que ser sincero. Se nota que está ocupado el hombre porque no hay tanto video de eso ahora del canal. Ahora hay de cambios de pañales. De hecho hay. No, de hecho hay de cosas más útiles, como, no sé, muebles y cosas así también. Sí, pues, sí. Armado de muebles. Se puso a revisar sobre armado de muebles, weón. Se me había y decoración de interiores también hay. Claro. Salen unos decoración de interiores. Claro. Sí. ¿Cómo cocinar rico? Video, weón, de Chinsen. Claro. Desgraciado. Pero si la verdad, pues, weón, pues está bien. Sí, está bien. Creo que es parte también del proceso de todo. Caso cuando armó el mueble, llegué con las manos hechas pedazo. En mi vida había armado un mueble, weón. Es que ese es el tema, pues, weón. ¿De qué crees que son los callos, weón, que tengo en las manos, weón? Yo corto leña, weón, en el sur. No lo puedo decir, weón. Trabajo, weón, ¿cachai? Planto árboles, weón, ¿cachai? Cuando voy, ayudo a mi viejo. Esa es una ya, conversación pues, weón, demasiado puta, íntima. tú tomas, weón, un alicate y para ti, weón, y la weá más rara que existe. Bueno, de hecho me acordaba de Chinsen el otro día. ¿Por qué? ¿Qué me mandaron Yo sí también, pero me enojo. Oye, me mandaron unos videos de cómo no hacer cosas. ¿Ya? De gente, ¿cachai? Que estaba ocupando herramientas que no sabía cómo ocuparlas, por ejemplo. ¿Y te acordaste de mí? Weón, me acordé de ti. De hecho salía una niña, weón, que ponía el taladro y después lo clava, empezaba a golpearlo con el martillo, weón. Yo hago exactamente lo mismo. Weón, yo te creo, weón. No, de verdad. Y de hecho salía otro tipo, weón, que con la punta del taladro empezó a ver así. Y tú cachai que el taladro está programado para poder tornillar, pues, weón. Es como la gente que nunca ha jugado consola de videojuegos, para no decir gente de edad, pero en general pasa que cuando la gente de edad juega, hace esto. Sí. Porque el auto se está yendo por algún lado. Moviendo. Sí. Claro, hay gente joven que también le pasa, pero gente que no tiene costumbre con los videojuegos. Sabes que muy poco a los pero chicos. Es menos. Es mucho menos. ¿Y por qué te lo digo? Por la costumbre, exactamente. Y ellos están tan acostumbrados, o sea, ellos ya lo ven. Pero además también, como hay memoria genética y hay 2 o 3 generaciones en la familia que ya jugaron, cuando ellos nacen, curiosamente, weón, se adaptan súper bien. Y en donde yo lo veo en mis hijos. Los chiquillos que Mati, weón, te abre el computador, te revisa todo desde los 13 años, weón. El mío ya hizo su intro para su canal de YouTube. Por eso te digo, hackean. ¿Qué? Weón, pero yo no supe hacer intro hasta, weón. A eso voy. Tú fíjate que me metía, weón, de repente, con 12 años me decía, papá, te reviso el computador. Bueno, empezó. Entonces Mati, por ejemplo, ahora, weón, 18 años, él hace rato que ya sabe programar memorias de robot. Eso es inteligencia artificial básica. Pero lo sabe hacer, pues, weón, ¿cachai? Y lo viene haciendo desde los 15, 16 años. Está más adelantado que uno, obviamente. Oye, ¿estamos grabando? Sí, ya estamos grabando ya. Sí, estamos grabando. Toda esta conversación podría ser grabada. La gente. Todo esto queda claro. Toda esta conversación puede ser usada en tu contra, Chinsen. Sí. Mira, en todo caso, siempre puede ser usada en su contra. Todo puede ser usado en tu contra. Siempre todo puede ser usado en su contra. Porque la culpa es de Chinsen. Bueno, y lo otro con lo que estaba muy ocupado es que estaba dibujando mucho. Pero me parece magnífico. Eso está bueno. Me parece magnífico porque así. Mira, de todo lo que me he comentado, el único que sí me parece conducente que estoy ocupado. ¿Qué es lo que pasa? Que te compraste la tabla, weón, la tableta hace cuánto, weón, 6 meses atrás, weón, y no le estás sacando el jugo. Es que no le había sacado el jugo y ahora ya. Justo ahora la Nacional tiene una oferta de tableta. El año pasado. Ya, avísame porque. Sí, la Nacional tiene una de verdad que sacan de la voy a comprar. Pero sí, tenía una Wacom, pues, weón, si lo que pasa es que las regalé. Tiene la de entrada, la que sigue la de entrada y una un poquito más cara. Tiene esas 3. Mira, hay otras marcas igual, pero la Wacom, la diferencia es que es de verdad como si estuvieras dibujando un papel. Y
Y algo que me han preguntado harto, hay un montón de programas gratis para usar en internet. Sí. Tú tenías una Cintiq. El hecho ¿no? de ocupar la tableta es en el concepto que tú la quieras usar. En mi caso, tú es tienes por una ahorrar Cintiq. papel, ahorrar insumos de tinta, todo eso. Nuevamente, tú tienes una Cintiq. Tiene Una Cintiq. Tú No, tienes una Cintiq. Intuos. Una Intuos. Intuos. Ya. Esta es Eso como un un... poquito más- Un Tous, sí. Claro, una No es la de rectangular entrada, negra. es la que sigue. Hay un modelo que yo después, por eso Yo le hice voy a caso a conversar con Rodrigo. la Paulina Palacio de Maestro Gato. Ajá, Voy a ajá, comprar Tienes que compartir por ahí. una que para poder verla, ¿cachai? Porque finalmente hay unas que te sirven para cargarlas y te sirven como blog directamente. Entonces, Hay tú otra que ves sí, que el dibujo. dibujáis directo en la Sí. pantalla. Dibujas ahí y tú vas viendo dentro de su mismo proceso el dibujo. Eso es lo que me interesa. Y a las otras ya las sé ocupar. Maravilloso. ¿Cachai? Pero bueno, ahí voy Ahí viendo, vamos. pues, weón, sí. Hay que darle, hay que darle. Hay que ir viendo. Hay que prepararse. Comencemos. Bienvenidos, chicos, a su podcast de Orando Comics. Muy bienvenidos, chicos. Ya han escuchado los voces, Ya- pero para los nuevos, frente a la cámara está Shinsen. Oli. Quien ha resucitado Claro. nuevamente de su Viene de la ceniza. de su larga estadía en Y el literalmente exilio. de la ceniza, No. porque puta que hace calor. Porque este weón. weón, puta, ustedes saben, Chinsen nunca ha dejado directamente la secta, entonces en este momento Lo se está atrapan. preparando. Otra Se está preparando porque en el 2023 se supone que cae Apophis sobre la Tierra y caga. Entonces, este weón, en realidad, cuando ustedes se pregunten a qué secta pertenece Chinsen, A la que está pertenece destruyendo el mundo ahora. a una secta apocalíptica que creen que Apophis va a caer sobre la Tierra y la va a destruir. Bueno, Eso ahí es lo este lado que no que está. Vicente frente mío y el que está difamando a Shinsen sobre Claro, bases reales. absolutamente, siempre Sobre bases reales. sobre bases reales y yo estoy haciendo la poca fama que puede tener. Estoy infamándolo o difamándolo, en realidad. Y mi nombre es Rodrigo y este es su podcast de Orando Comics. Durante todo. Chicos, me siento muy contento porque hoy día estrené camisa. Sí, Mi camisa de es Hot ni más Wheels, ni menos. está bonita. Bueno, es que ese es el tema. Está bonita. Es una camisa de Hot Wheels que salió. Oh, sí, de Hot Wheels. Sí, sí. Voy a explicar. Es una edición limitada. Y de hecho dice Limited Edition adentro, los botones son originales, todo. El tema es que estas camisas generalmente salen para los coleccionistas en Sí. las convenciones. Se sacan una cada 10 años, una cada 8 años. En general, para mucha gente que no sepa, Hot Wheels es una marca relativamente nueva en comparación a otras marcas, como De Matchbox juguetes sobre todo, sí, o como... No puede competir con Matchbox en edad. Marotti, en cuanto Marotti era la otra, la Sí, italiana, la italiana. que es muy antigua. Sí, sí, sí. Esa Esa tiene hacía de ese- autos en lata, de latón. Ya, pues ahí estamos, igual que Matchbox, Sí, que también es hacía británica latón, originalmente. Ellos hacían autos en latón, estamos hablando del año 20 y 30. Por lo Esos bajo. juguetes. Por lo bajo. Pero Hot Wheels nace en Norteamérica en los años 50. Sí. Y Hot Wheels se asocia a la cultura rockabilly del Ya, al auto- coleccionista. El auto modiado. El auto tuneado, entre comillas, No, modeado, antiguo, modeado, modeado, porque- sí, modeado, porque ahora automodelo, le- automodelo. sí, ahora le dicen o tune customoseo, porque- sí. pero tune viene de otra cosa, sí, el automodelo. Y es son los primeros beatnik, entre comillas, los primeros seguidores de la música rock and roll, Bueno, rockabilly, y que actualmente todavía se mantiene como parte de la subcultura del punk. Ojo, mucha gente no sabe eso, pero el rockabilly se asocia actualmente a la cultura punk. Ajá. De hecho, por eso vamos a encontrar con un montón de amigos que tienen miles de tatuajes en los brazos y ellos se conocen porque siempre tienen o un par de dados tatuados en los brazos Ujú. o algunas cartas de póker. Y en general se agregan todo. Bueno, ocupan este tipo de ¿Pero tú camisas. coleccionas autitos de Hot Wheels? Yo en algún momento coleccioné autitos, pero ni siquiera eran Hot Porque Wheels. yo con los chicos míos colecciono. Yo hasta el día de hoy. coleccioné, sí, yo coleccioné en algún momento Matchbox cuando era niño. Y eso me los compraba mi viejo. Pero entre los amigos, los primos, weón, con malas costumbres y esas weas que pasan, perdí gran parte de la colección. Ujú. A lo que iba, finalmente la camisa es un modelo de los años 50 y en general era las camisas que ocupaban los chicos que trabajaban en los talleres mecánicos, Ajá. que eran los que te atendían para venderte la benzina y para venderte los subproductos, weón, y todo. Entonces es un corte bien peculiar y es original. Me la trajo un amigo desde Estados Unidos que él no tenía idea, solamente me la trajo nomás, la pidió y dijo, bueno, Ujú. me la conseguí. Qué bonito toma. regalo.
No, está bien bonita. De hecho, los detalles de los botones están bien buenos. Está mona. ¿Sabes lo que me hiciste acordar? Si pueden, chicos, véanlo ustedes en su casa, dejen de ver porquería y vayan al History Channel. Hay un programa de cazadores de tesoros. Espérate, déjate de ver. No, es que tú acabas de decir, dejen de ver porquería. En ese programa de cazadores de tesoros hay unos capítulos especiales donde ellos, dentro de las cosas que van a cachurear por ahí, llegaron a la casa de un tipo que coleccionaba autos del año que tú me dijiste, hasta la fecha. Y tenían estos autos de lata, tamaño miniatura, pero que costaban mucha plata. No, tú los querías como reliquia para tu colección. Todo eso, si están vivos enteros, cuestan mucho. No, pero, es que el tipo los tenía enteros con los pilotos adentro. El tema es que History no es exactamente cultura. Canal cultural. Pero me interesa. Ahora el History Channel normal es un canal de cultura pop. Ahí lo veo. Vale. Sí, pero HD, weón, es la señal. Sí. Lo que pasa es que History Channel tiene dos canales. Sí. Uno que es History 2, que ese se dedica netamente a documentales. A hacer historia. Y en el caso de History Channel propiamente tal, lo que hace son programas que están en torno a la historia, pero que son más de cultura pop. El precio de la historia, cazadores de tesoros, cazadores de mitos cuando salió en su momento. No, el de tesoros que está bien. El de mitos era de canal era Discovery. El Discovery, ya, perfecto. El de las forjas ese sí que es el reality de Dani Trejo. Sí, ese ya, pero eso es tipo de programas. Y fuera de eso, ellos producen series de televisión que las distribuyen generalmente por el FX. Y que son series como The Fallen Kingdom, o el mismo Britannia, o Vikingos, de hecho, son producidos por ellos. Sí. Bueno. ¿De qué hablar hoy día? A ver, el tema de hoy día es vamos a hablar de Wolverine Honor, la saga Honor, que ahí vamos a explicar bien de dónde viene el nombre. ¿Lo gustan? Claro. Pero previamente vamos a hablar de noticias porque Vicente insiste que hay buenas noticias. Sí, siempre Vicente tenía noticias. Que siempre tenemos noticias. Pues, bueno, siempre hay alguna noticia interesante. No hay caso. Bueno, a todo esto estaba viendo... Como si no hubiera suficiente medio dando noticias. Estaba viendo los precios a todo esto porque salió justo estábamos con mi señora viendo el precio de la historia. Y salió un tipo que estaba vendiendo una página original de Mark Bagley. Ya. Del primer crossover de Spider-Man Batman. Ya. Mira tú. Pero original. Sí, no, es original. No, pero, o sea, sí, claro. Sí, pero no es inanclasable, ¿no? Sí, un valor. No, son $1.500. Eso. Lo que le dijo el chico, que no cacha, que de hecho el tipo le dijo: yo admito que esto no es mi especialidad, le dijo, que es el tratante de arte que él tiene. Pero debe estar costando fácilmente, le dijo, unos $2.500, fácilmente lo voy a sacar hasta un poco más, le dijo. Sí. Y así que le pagó $1.500 al tipo, weón, para que se llevara la página, weón. Y yo estaba viendo algunos bocetos que están en venta de George Pérez, por ejemplo, y tú te encuentras con maravillas como un boceto, ni siquiera es un dibujo acabado, es un dibujo de sketchbook que le hizo para un fan, certificado de todo, del profesor Javier, y cuesta, weón, $200. Ya. Y eso estamos hablando del boceto. Sí, está acá en la página, sí, te lo muestro. Muestra. Y estas juegas están, por ejemplo... Ustedes googleenlo o imagínenselo. Ahí está, mire. Y te sale con los cambios a plata chilena y toda la cuestión. 138 lucas en Chile. Mira tú. Y es un dibujo nomás, así, un dibujo así. Claro, y George Pérez también. Sí, estamos hablando de... Lo que pasa es que estamos hablando del dios de los dibujos. Más el problema de ese 40 tipo de lucas de envío. Ese tipo de precio es medio complicado porque primero es un boceto que no va incluido en ningún cómics. Y por tanto la evaluación es subjetiva. Y de un personaje, una persona que está viva por ahora. Y que es alguien... importante. Claro, si no fuera importante no tendría valor, pero eso es difícil de calcular. Pero acá hay algo que sí es muy interesante. George Pérez firmó en el 2011 una página original para Nightwing y de hecho sale 278.000 pesos chilenos más 50.000 pesos de envío, es decir, $370. 370 ya. Entonces ahí ya empezamos a relativizar, y eso desde hace poco, 10 años. Imagínate un George Pérez que yo me acuerdo de haber visto que fue ni más ni menos que Rob Liefeld el que compró las páginas.
de los años 80 del crossover que nunca se llevó a cabo de la Liga de la Justicia. Bueno, es uno de los temas de por qué Josh Pérez tiene tan buen pasar y por qué va a todas las convenciones también, claro, o todas las que puede. Porque él puede darse el gusto de haberse retirado de los cómics y vivir de eso. Y vivir de esto. Vender originales, de firmas, de autógrafo, de la venta de comisiones todavía que sigue haciendo. A George Pérez es uno de los que puede vivir fácilmente de eso porque ya su carrera ya, entre comillas, terminó. No que él haya muerto ni nada de eso, sino que simplemente él ya no va a seguir trabajando de forma profesional en el ambiente. Ya pasó el tiempo. Entonces, está dedicado a descansar. Claro, esa es una cantidad. Noticias. Esa es la idea. Vamos con las noticias. Resulta que se hizo la evaluación del cómics más vendido del año. Ya. Esto es bien interesante. Pero no es nada nuevo bajo el sol. En el sentido en que todos sabemos que Batman termina sosteniendo la industria. Sí, claro. El cómics más vendido del año del 2019 fue Detective Comics 1000. Ya. Una cantidad de copias, pero ojo, la cantidad de copias impresionantes que generó un cómics que es una antología de historias cortas que está celebrando claramente los 80 años del personaje. En realidad el chiste más grande que tiene es el que sea 1000, el número. Bueno, y que te engancha para el 1001, que en el fondo la historia que está escribiendo Peter Tomasi. Pero no es como, seamos sinceros, no es esencial en Batman, es la anécdota. Es la anécdota que el 1000. Yo creo que todos esos números así como hiper aniversario en realidad, bueno, son esenciales. Son un número bonito para hacer o comenzar una historia buena, o cerrar un arco bueno, o hacer una antología de regalo para los seguidores. Ya pasó con Detective Comics 27, que fue el segundo 27 del volumen 2 en su momento, en donde se agregó la historia original más la revisitación que hizo en esa oportunidad Brian Hitch como dibujante. Pero y algunas otras historias más, que Pedro Grande, que te dicen varios otros autores. Para los comiqueros, no sé. Pero son detallitos que se agradecen. Dentro de todo este juego, curiosamente, él está por muy lejos de las otras ventas. Y en el segundo y tercero, era lógico que iban a ser los números de House of X y Power of X de Hickman. Claro. Tampoco nadie se lo... No había sorpresa. No había sorpresa ante eso. Sí, o sea, entre la crítica y el boca a boca y la crítica. Pero no hay nadie que es malo. Es bastante la distancia. Sí. Es bastante la distancia. No es, son cerca de 100.000 copias de distancia, bueno, es harto. Que en la actualidad es como el doble. Mucho. El doble impresionante. Sí, impresionante. En este tiempo no se venden 1 millón de copias así como así. ¿Cachai? O sea, piensa que nosotros, por ejemplo, en la tienda tenemos una edición que se le pidió, Daniel le dijeron, tú compras una cantidad, porque así como se hizo con otros cómics, y nosotros te ofrecemos una portada exclusiva para la tienda. Sí. Buena. Entonces salió la portada que reprodujo la imagen de Jason Fabok. Y atrás dice, estás en cómics, y te viene con el logo. Bien bonito. Muy bonita la edición. Entonces, bueno, bien por el murciélago, bien por DC, bien por la industria, que en el fondo en este momento está tratando de resostenerse y reformularse. Sí, o sea, porque ahí va la otra noticia. Es parte de lo que hemos comentado. El problema que tiene la industria actualmente es cómo enfrentar el mercado. Y ahí está la otra noticia. Vale. Se hizo un artículo, yo lo encontré un poquito tendencioso por Cosmic Book, sobre el qué estaba pasando con la industria, porque se estaban cerrando muchos títulos últimamente. Y los tipos se enfocaron precisamente en DC Comics, pero curiosamente no se enfocan en lo que pasa con Marvel. Marvel saca casi 19, 20 números más que DC. Y dentro de esos 19, 20 números generalmente sacan 5 o 6 números y series que mueren. Entonces estamos hablando de que en el fondo hay un mercado que está fluctuando y que está sobreviviendo, por una parte, por los números 1. Sí. Que sigue la enfermedad, entre comillas. Sigue siendo una enfermedad del nuevo número de tanto que... Bueno, a ver. Que de cierta forma Marvel lo que hizo fue institucionalizarlo con las temporadas que están lanzando. De acuerdo, y eso se entiende ahí. Claro. Pero ahí tú empiezas a mirar hacia atrás y tú decís, bueno, a ver, pero Detective Comics llegó al 1000. Sí. Un año antes, Action Comics llega al 1000. Sí. Este año, Wonder Woman llega oficialmente al 750. Wonder Woman. Y después nos tocan el 1 de Superman y el 1, o sea, el 1000 de Superman Flash, y el 1000 de... También, pues.
Flash también va a llegar al 750. Entonces nos vamos a empezar a encontrar, claro, con una serie de números y de series que han llegado a ese número. Sí. Cuando tú hablas de ese tipo de run a través del tiempo, es porque hay un oficio y un trabajo de amor. Y preocuparte de que tus lectores sigan reenganchándose con alguien que lleva 80 años en el mercado. Uh-huh. Y me parece... ¿Cuesta un poquito eso más en Marvel? Porque ellos están muy por la labor, bueno, siempre ha sido así, muy por la labor de tratar del impacto primero, el impacto rápido, el impacto de esto. Uh-huh. Mira, piensa que ahora en este momento Disney está con bombo y platilla anunciando de que ellos van a tener el primer personaje en una película de superhéroes trans. Sí. Y en estricto rigor, sí es así. Pero si no es importante para la trama, bueno, no tiene ningún sentido. Es solamente por un agregado. Cumplir, es como, claro, y como echarle sal. Es como, ok, vamos a poner un dios afro. O un dios chino. ¿Sí? Bueno, no tiene sentido. Todo tiene sentido siempre y cuando esté dentro de la trama. Está dentro de la trama. Aquí entramos con los conceptos que tienen errado la industria en general, la industria del entretenimiento. Sí, en general. Lo que tiene que importar no es el condimento. O sea, vamos a incluir personas homosexuales, trans, del género que sea. Me estáis vendiendo humo, ok, pero justifícamelo. Exacto. O sea, si me lo metes en la trama, si va a ser el amigo de la puerta al lado del protagonista, no tiene mucho sentido. Y eso les pasó. Uh-huh. O sea, y eso están tratando de hacer porque precisamente... No, pero va a ser un superhéroe. Pero, pero ¿cachai? Que el tema es que les pasa por lo siguiente. Porque 2 años atrás, en Supergirl, aparece Nicole Main, que es una actriz norteamericana, que ella es trans. ¿Estás hablando de la serie o estás hablando de los cómics? Supergirl, la serie. Aparece ella y ella hace de Dream Girl. Sí. Del antepasado de Dream Girl de la Legión de Superhéroes. Y ella, el personaje, tanto en la serie como, bueno, ella en su vida real, es trans. Pero eso se hizo así porque a ella le ofrecieron eso. Claro. Le dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un personaje que es trans. Tú te sientes cómoda con hacerlo porque básicamente Nicole Maines, para todos los que no han visto el documental, véanlo. Ella es mujer desde los 4 años, güey. Fue todo un proceso su familia y yo creo que lo había mencionado ya. Sí, lo hemos conversado. Lo hemos conversado. Entonces, ella ahora ya tiene 24 años, ella creció su adolescencia siendo mujer. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, tú la ves, la sientes, la vives y es una mujer con la fisonomía de una mujer, con la anatomía de una mujer, estructuralmente. Entonces, no fue tema para ella. Cuando a ti te dicen, bueno, vamos a hacer a Batwoman, tú tenés claro que va a ser lesbiana, porque la Batwoman nueva, la Catherine Kane de Ruka, es lesbiana, ¿ya? Y eligieron a una actriz que es lesbiana en su vida real, ya, perfecto, me parece bien. Ahí tú estás dando cuotas de, ¿cómo se llama?, de inclusión, sí, que están bien justificadas dentro de la trama. Sí, correcto. Pero cuando tú haces lo que pretende hacer Marvel, que en el fondo es decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner a un superhéroe trans. Perfecto. ¿Y la trama? Sí, pues. No, no importa. Es lo que te digo. Finalmente, o sea, lo que importa no es que sean... A ver, no es que sean acompañamientos o ingredientes. No, lo que importa es que sea una historia que se justifique la inclusión de un personaje así. No es necesario que tenga como una historia de origen, que el personaje surge. No. Y en esto yo voy a ser sumamente crítico. Esté incluida entre la historia. Incluso si resulta bien, después le hace una película a propio personaje con una historia de origen. Yo voy a ser sumamente crítico. Es que va a salir en los eternos. Entonces van a salir quizás con qué cosa. Pero yo voy a ser sumamente crítico con esto. Marvel tenía todas las de ganar, entre comillas, haciendo la película del segundo héroe más rocambolero, weón, que tiene. Que probablemente pudo haber sido el tremendo batatazo porque el personaje está construido en Marvel, en los cómics de Marvel, por Greg Pak, por toda la gente que ha trabajado con el personaje, en especial, como alguien fiestero, como alguien simpático, un buen tipo de corazón inmenso, y que es un dios griego. Bueno, pudieron haber hecho la película de Hércules, güey. Te buscas un muy buen actor, que haga de Hércules. No lo van a hacer nunca. No lo van a hacer Hércules nunca. Es bisexual directamente. No es por eso. Es porque es muy confuso el concepto. Nosotros sabemos que estamos hablando del Hércules de los cómics. Sí. Ya. Pero para Disney es muy confuso porque ya usaron a Hércules.
Entonces no va a ocurrir eso. No porque no sea una buena idea. Es una buena idea. Yo te entiendo. Claro. El tema pero es que incluso ahí ya podemos entrar a hablar, pues, y en la cultura griega, los niños, weón, sobre los 10 años ya saben que los griegos, weón, eran bisexuales. Además, en la historia antigua, un niño a los 15 ya tenía que saber perfectamente todo lo que ocurría con la naturaleza, porque no había vuelta. O sea, claro, no, pero entonces, no es eso. Como te digo, desde la perspectiva. Y además que Ricky Martin, weón, que es la inspiración, que de hecho fue la voz y la cara de Hércules. En ese tiempo él se declaraba bisexual, después se declara gay, ya definitivamente. Pero, weón, que claro, Disney con su amigo. Cuando Disney, ¿qué por todos sabemos, el papá de su niño, weón. El otro papá. Otro tema. No, pues ellos son papá y papá. Sí, pues. No, pues, weón, sí. Hay mamá y pues, sí. No sé, a mí me parece raro eso. Es como Cristiano Ronaldo, pero bueno. Sí, pero dile eso a Neil Patrick Harris, pues, weón. Ese weón también tiene hijos. No, pero no voy por ese lado. Dale. Ya. Mira. Otro tema. Vamos al siguiente. Dale. Nuevamente lo que habíamos conversado, que esto a nosotros en Chile nos interesa porque yo lo había anunciado también la semana pasada. Salió finalmente el tráiler de Lock and Key. El 7 de febrero se estrena. Vuelvo a reiterarlo, chicos, si tienen Netflix, véanlo en Netflix. Claro. Vean la serie. Ojalá léanse el primer tomo si es que tienen a disposición la edición. La edición de Arcano Cuarto todavía es encontrable completa. Sí. Si no, está la de Panini México, que está del 1 al 3. Y si no, barato. La de Panini España, pero que es de preciosa. Poderla conseguir, la pueden conseguir. Que esa no es barata. España, esa no es barata, pero vienen por 3 tomos cada tomo. Panini España. Pero ¿qué es el tema? La Panini México es barata, se puede conseguir, anda dando vueltas por ahí. La Arcano Cuarto no es tan fácil de conseguir, pero es barata. Sí, sigue siendo barata. Y es la más bonita. Claro, y es la más bonita. Y la de España es fácil de conseguir porque es muy cara. Pero cualquier edición menos española es barata. No. Acá viene lo chistoso. ¿Sabes qué? La de Arcano Cuarto, oficialmente, porque salen 18 lucas cada uno, te sale 90. Sí. Y te compras los 2 tomos españoles y te sale 88 lucas. Sí. ¿Verdad? Andan por ahí. Lo que pasa es que el tomo, lo que pasa es que el tomo además es así. Sí. Entonces son... sí, hay diferencias. Sí, hay diferencias, pero eso es cosa de gusto. De hecho, el tráiler lo compartimos en el fanpage. Sí, se lo compartimos en el fanpage. Ustedes saben, o sea, nosotros no somos de andar compartiendo tráiler ni nada, porque no es el tema. El fondo son los cómics, pero como es algo donde trabaja un chileno, que es muy nuestro, Gabriel Rodríguez, y él es el co-creador. Además, de hecho, eso es lo que dice y es un cómic que amamos mucho, creado por Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Y ahora por eso lo compartí el trailer para que lo vean. Sí. Lo interesante es estar atento si Gabriel va a querer estar en una firma o alguna cuestión así para. Algo le leí en Twitter, pero no alcancé a leer bien. Sí, está contento. Sí, está muy feliz. Él está muy feliz. No, sí, está bastante contento. Lo más seguro es que en algún momento lo van a. O sea, está claro que para la próxima Comic Con tiene que estar allá. No hay vuelta. No hay vuelta. No regrets. No, pero yo creo para la próxima Comic Con en Estados Unidos me refiero. San Diego Comic Con. No, la Comic Con de San la de verdad. La de verdad. Yo estoy está claro que para la Comic Con de San Diego y la de Nueva York, Gabriel va a tener que estar allá. Gabriel está allá. Tiene que estar allá por contrato. Por contrato el sol. Sí, pero no, me refiero a que por contrato, o sea, no es opcional. No es opcional. Entonces, la posibilidad que nosotros tenemos que eventualmente cierto librero convenza a Gabriel Rodríguez. Va a salir La Espada de las Heras 2. No se preocupen. Claro, y adivinen qué va a pasar. Claro, y ahí va y adivinen quiénes vamos a estar grabando inmediatamente ese lugar. Y ahí si le hacemos un segundo conversatorio. Va a ser Rodrigo y yo, porque Chinsen probablemente no va a estar. Va a ser, chuta, ese día estoy ocupado. Tengo que ver si tengo diálisis. ¿Cuántas horas extra voy a estar haciendo? Porque va a estar así. Todo depende. Bueno, con guagua nueva. Claro, voy a estar haciendo leche también. No, hora extra. Pañales. Vaya a estar haciendo hora extra. No, chicos, sabes que estoy haciendo hora extra. Sí o sí, como con nuestro suerte querido. voy a poder jugar en mi Xbox el Resident Evil como nuestro querido Cristian Badía, que debe estar en eso en este momento. En este momento. Cristian, te mandamos saludos, cariño. Oye, bueno, a Cristian le llegó una muñequita de parte de una amiga, una amigurumi de Supergirl. Que todos sabemos que no iba dirigida a la niña, weón, sino que iba a Cristian, weón, porque Cristian, weón, lo presentó a la señora, weón. ¿Te quedan más noticias de eso? Sí, de hecho sí. Hay una última noticia y que tiene que ver también con tráiler. Pero además también salió el primer número de Batman de James Tynion con Tony Daniels. Bastante bueno. Es un número de Batman. Se siguen viendo las repercusiones de lo que pasa en el universo y lo que pasó con el gran Tom King, weón, cerrando su serie.
Y ya vemos a Lucius Fox en las funciones de Alfred. Y finalmente a Lucius asumiendo claramente una mayor participación, porque Lucius siempre supo bueno, que Bruce Wayne no, pero acá como, dentro de todo yo me imagino aprendiendo a hacer el café. Los antipepinillos. Esa parte no. Esa parte no. De hecho, él lo dice en un momento, que él aprendió a hacer las cosas solo. Sí, estoy bromeando, pero me imagino así. Pero sería gracioso. No, sí, sería muy chistoso. Sí, no sé cómo. Ya. Trae un café, weón. Y sería chistoso y feo, pues, weón. Que capaz que quemen a Batman, weón. Después de eso, weón. Todos sabemos por qué, pues, weón. Es mucho más aceptable decírselo a un mayordomo inglés que a un gerente afroamericano. ¿Cachai? Que más encima Lucius, weón, ocupa pajaritas, así que se ve más feo, weón, todavía, pues, weón. Mira que los gringos, weón, los vestían así, pues, weón. Por eso. ¿Qué más te queda, weón? No, me queda lo siguiente. Tenemos tráiler también de Bird of Prey. Sí. Ya se dio. Se estrenó el segundo. Sí, oficialmente como tráiler, propiamente tal. Sí. El segundo, ya vemos un par de cosas un poco más interesantes. Son curiosas porque ya dieron el elenco que está al respecto. Me refiero a no solamente los actores, sino que qué actor corresponde a qué personaje. Es película, ¿verdad? Sí, no es película. Perfecto. Es curiosa la selección de personajes que escogieron para el argumento. Porque está, o sea, de partida, weón, con las Bird of Prey originales no tiene nada que ver. La única que está ahí es Canario Negro. Claro, que es negra en este caso, afroamericana. Que es mulata en realidad, porque sí, el papá, weón, era blanco, le hicieron mulata y ella tenía como el pelo medio claro. A mí me interesa que esté la Harley Quinn, que es el poder de Harley Quinn y la demás me claro, porque de ahí parte. Y es que de ahí viene el pelo. Claro. Originalmente este proyecto se llamaba Gotham City's Muse. Sí. Ya, okay. Las musas de Gotham City. Que ahí pegaba bien. Sí, de hecho, porque esa era la idea. De hecho, le da más libertad también al guionista. Porque Bird of Prey es un título que vende mucho más. Sí. Gotham City Muse fue un título antiguo en donde te muestran a Harley Quinn emancipada y siendo del lado de Los Ángeles finalmente en Gotham, porque se une a Poison Ivy, que también está del lado de Los Ángeles en ese punto, y a Catwoman. Sí. Ellas eran las sirenas de Gotham, las musas de Gotham. En el caso de Bird of Prey es una agencia que arma originalmente los cómics Bárbara Gordon. Y no está Bárbara Gordon. Como Oráculo. Ahí teníamos cuando era Oráculo, era Bárbara Gordon y Canario. Y dos. Después entra el personaje de... deja acordarme. Pero eventualmente entra la Cazadora también. Sí, la Cazadora. Sí, porque no era Batwoman, era The Huntress. Claro, incluye a la Cazadora. Warner ya lo sabe, o no es la primera vez que lo hace. Lo importante es que la película funcione. Es que ese es el punto. Lo importante es que funcione. Yo que vi, a mí un amigo me dijo, los cómics, pero como puta, ¿sabes qué me dijo? Yo le tengo miedo a la película. Un querido amigo, el Egidio, el que organiza la Zombie Walk, uno de los chicos que trabaja en eso. Porque finalmente yo no veo todavía equipos de cosplay que están lo que pasa es que, jugando eso. Pero ojo, ese comentario es certero. Sí, pero que lo que yo veo es que ninguno de los trailers ha mostrado personajes disfrazados, salvo los únicos dos disfraces que aparecen son Harley Quinn y Black Mask, que Black Mask es básicamente un tipo con traje blanco y una máscara negra. Y es que ese es el punto. Que es como que, claro, entonces tienes una película de superhéroes en donde tú ves a la gente con ropa una película normal. No sabes cómo va a ser. Por eso digo, la selección de personajes para incluirlos en el guión es muy curiosa. No digo que sea mala porque no he visto la película, para nada, no se ha estrenado. Digo que es curiosa porque de todo el abanico de personajes que podrían haber escogido para hacer este set de personajes incluidos en el guión, los que escogieron y las versiones que escogieron son curiosas. Que Canario Negro no me genera ningún ruido, el que me genera mucho ruido es Catherine Kane. Sí. Catherine Kane la hace una ladrona de la calle. Adolescente, medio gordita, claro. Porque como es inclusivo. Sí, es que de hecho ya dijeron, y como era entre comillas inclusivo, la niña, la actriz es como más llenita, es niña de en todo oriental, caso. De hecho oriental, ella es de ascendencia oriental, pero no es ese mi tema. Mi tema es que el origen perfectamente lo puede ser afro, lo que tú quieras. El tema es que está muy alejado como de la línea que tiene Catherine Kane. Es que a eso, porque el tema es que después no están pensando como en usar el personaje a posteriori. Ojo, que también, sin embargo, por ejemplo, con la Cazadora sí sale con un origen similar al de los cómics. Es Elena Bertinelli y ella tiene un tema con la Iglesia Católica, con la mafia y todo esto. Y así como Canario acá sale representada como una cantante de bar. Sí.
que en el fondo también fue uno de los rock. Es un eco de una de las orígenes de los orígenes que le dieron los nuevos 52 en este caso. Bueno, una pregunta, tú que te gusta más informarte el tema de las producciones, televisores, directores, eso. En el caso de Warner Cine, no es la misma división, me imagino, que Warner Serie TV. Porque se nota que la Warner Serie TV tiene un poquito más todas las productoras trabajan así. De tino, weón. Sí. Todas y cada una de las productoras trabajan igual. Porque si fuera por eso, tú podrías encargar, no sé, ese es el problema. Podrías agarrar los guiones de la serie animada, pues si los guiones de las películas de animación son muy buenos. Tanto material, inventarte algo nuevo. Por eso, mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Warner, en estricto rigor, en este momento es parte de un conglomerado que es AT&T Warner. AT&T Warner. Y Turner, originalmente antes era Warner Turner Company. Warner Turner Company. Que antiguamente era Warner American Online. Sí, AOL. Turner Company. Ahora es AT&T. Y en algún momento, cuando nosotros lo conocimos, era Warner Bros. Company. Sí. ¿Dónde está el tema? Y ahora es HBO también. Y que HBO pertenece, es que es por AT. Creo que no es que pertenece, sino que están asociados. Bueno, ahí no tengo bien parece que HBO es de AT&T. Sí, no me metió bien ahí como para. Es demasiado. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos trabajan básicamente como 5 o 6 divisiones distintas de 10 distintas empresas. Por darte un ejemplo, es un conglomerado, por tanto hay 10 o 8 empresas entre medio, y si no es que no más, filiales chicas o grandes. Lo mismo que hace Disney. Disney también es un conglomerado que es dueño de un montón de empresas pequeñas, entre comillas, las cuales maneja de distintas formas. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando se comenzaron a hacer las películas de Disney, y en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Estas cuestiones las vamos a empezar a mezclar. Y no fue en la primera Iron Man, ni fue con Incredible Hulk. Fue como con la quinta. Eso fueron con los cameos. Cuando se hizo Thor, es cuando se nombra, y estamos hablando del 2010-2011, se nombra a Kevin Feige como coordinador, una cosa así. El estricto rigor es el como presidente ejecutivo coordinador. Sí, como un executive chairman, un cargo un poco especial. Entonces, por él pasan todas las decisiones del resto de las compañías que arman el objeto. Entonces, por ejemplo, Disney Music hace la banda sonora, o Marvel Music, que en realidad Disney Music, arma la banda sonora de la película, ¿cierto? Él contrata no sé, pues Perico Los Palotes. Perico Los Palotes trabaja acá y hace la banda sonora de la película en torno a lo que Kevin Feige le dice, puta, ¿sabes qué? Mira, yo quiero esto y esto, porque acá están estas imágenes. Con Warner no pasaba. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, si bien eso a muchas es que tu ejemplo está súper bueno, el ejemplo de Vicente está súper bueno porque Warner no cohesiona sus cosas. Pero es que aquí viene un tema enorme. La postura que está diciendo Vicente a mucha gente le puede parecer súper coherente. Oye, si hay que tener un universo comiquero, un jefe que manda todo y que organice y que coordine todo. Un coordinador. Pero no tiene por qué ser así. Porque, es verdad. Porque pensémoslo así. A ver, del universo Marvel, una de las mejores películas es Logan. Y Logan no responde a ninguna de esas mecánicas. Logan de hecho está desfasado, está fuera, porque además es Fox. Y además ese es el punto. Ojo, no estoy hablando de Soldado de Invierno, solamente estoy dando ejemplos. Es que ahí está el tema. En el caso de Warner sigue funcionando como empresa de cine, como un estudio de cine. ¿Cuál es el chiste del estudio de cine? El estudio de cine históricamente ha funcionado de esta forma. Tú convences a los productores de un guión. Estos productores, ese guión puede venir ya sea de un guionista, de otro productor o de un director. Y esos productores dicen, ok, hagámoslo con este director. Y ahí empieza el armado. La base de una película de cine normal, buena, mala, más o menos, siempre es el director. Sí. Y Warner sigue funcionando como los estudios a la antigua. Sí, pero que aquí viene el problema. Insisto, sigue siendo un problema. Es que siempre y cuando sea un problema. Cuando no es un problema, no es un problema. No, o sea, me refiero a... Pero se genera... No, y claramente la mitad de esos Warner no eran cómics. Si no estamos hablando solamente de cómics. Tampoco el tema. Porque no estamos hablando solamente de cómics. Porque hay producciones que en cine son maravillosas, pero si el director no nombra al director musical, queda la cagada. Y el ejemplo más claro, le ha pasado un montón de veces a Warner. Sí. Y a Disney también.
montones de veces, que la música, weón, no cuadra con lo que estás viendo. O sea, el ejemplo más claro es que de Marvel, ponte tú, a ver, en Marvel estandarizaron cómo hacer las películas, ¿cierto? La música no es resaltante en ninguna película Marvel. Estamos hablando de las que se han publicado hasta ahora. No es resaltante, no me refiero a que sea mala. La música va bien con la escena, hay cierta escena icónica. Pero en el caso de Warner, ¿en cuál? Y curiosamente, no hablo de la banda sonora incidental, pero de la banda sonora incidental. Pero es que el Capitán América. No, yo estoy hablando de incidental, porque la otra selección es como si fuera Tarantino haciendo Pulp Fiction. Claro, porque lo que hizo James Gunn, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, fue hacer un gran seleccionado Burlitzer, weón, para poner ahí. Yo estoy hablando del track original. Claro. Del track original. ¿Por qué? Porque ninguna resalta, porque están hechas todas iguales. Ojo, eso no quiere decir que sea mala. Hay varias. De hecho, ustedes en YouTube pueden ver canales que hacen el análisis de los temas. Y el concepto es bueno. Lo que pasa es que ninguna resalta. A diferencia de lo que pasa en Warner, en donde hasta en películas, no sé, o sea, a ver, vamos por parte. Descontemos Batman, que es como que uno escucha la fanfarria de Tim Burton. Acero. Claro, Hombre de Acero. Ya, tienes Liga de la Justicia. Liga de la Justicia es una película con todas las fallas que tiene. Eso de Terminator. Pero en Hombre de Acero. En Liga de la Justicia. A ver, en Hombre de Acero tú tienes 3 temas que son importantes. Pero el Man of Steel propiamente tal es un tema muy suave y que de repente empieza los tambores. Así. Sí. Ya, y tú tienes 3 temas en Man of Steel que tú lo escuchas y se te viene a la mente el tiro Man of Steel. En Liga de la Justicia tienes temas incidentales para los 3 personajes principales. Y tú lo escuchas y se te viene a la cabeza. Claro, como, wow. Pero ahí es donde se viene el amasijo. Y ahí fue el gran error. ¿Por qué? Porque al contratar a otro tipo que no venía de la misma línea de lo que se hizo en música, la música fue un desastre. Por eso en cambio, en Batman Superman, la música es maravillosa. Y si tú escuchas, cuando entra Wonder Woman, te quedó como ese tema. Porque ese cine de autor. Who's this girl? Finalmente, esto suena raro, pero Batman vs Superman sigue siendo cine de autor. Porque le entregaron en la producción a Snyder. A Zack Snyder. Ya, es en Liga de la Justicia en donde el estudio dice, ¿sabes qué? No te vas a bajar solo, porque pasó lo que pasó a Snyder, le pasó que se le murió una hija. Sí. Se suicidó. Snyder. Se suicidó y estaba en medio de la preproducción, entonces empieza a filmar, no pudo soportarlo, se retira, le ponen a este reemplazo que venía de Marvel. Y el tipo funcionó como venía, como venía haciendo 10 años lo mismo. Ojo que ese es el resumen de lo que oficialmente dijo Warner que pasó, porque después te tuvieron aclaró todo y que créeme que es un cabrón mucho más potente. Pero aquí hay un gran tema. Yo creo más en la versión de Warner, por ser más objetiva, porque finalmente Snyder no me puede venir a decir que podía superar la muerte de su hija. No puede. No, si nadie supera la muerte de su hija. No se puede. No se puede. Entonces, por ese lado yo le creo... Por lo mismo, él exigió que esa película que se iba a estrenar no llevase el dedicado a. Sí, está claro. Porque él terminó la película y él quería dedicarle la película a la hija. Y cuando después le cambiaron su película, él le hizo trizas, fue en Whedon. Él dice, viejo, no me involucren a mí en esto. Yo por contrato tengo que aparecer como director, porque es mi contrato, para que ustedes no tengan problemas. Pero yo no quiero que el nombre de mi hija salga acá. Y como mi mujer es la productora ejecutiva y ella está de acuerdo conmigo, que yo también soy el otro productor ejecutivo, viejo, no. Sí. Bueno, es el tema. Como te digo, Warner sigue funcionando como cine. Warner funciona como los estudios de cine han funcionado siempre. Siempre han funcionado así. Es Marvel el que está funcionando de otra forma, que tiene ventajas y desventajas. Las dos posturas tienen ventajas y desventajas. Claramente. O sea, Joker no habría sido posible en Marvel. Claramente. En Marvel actual, Marvel Disney actual. No es posible. Si acá el tema es que hay ciertos niveles de manejo en eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque Kevin Suruyaba, que es el Big Boss actual de Warner en ese aspecto, él hace esa función. Él es el tipo que se dedica precisamente a la parte de Warner de los multiversos de DC, a darle un cierto nivel de coherencia con todo lo que tiene. Entonces, por ejemplo, este gallo cuando hicieron Joker y le mostraron el guión original, y originalmente la escena, porque sí es verdad que en el guión original salió una escena en donde el tipo cuando iba a asaltar a los Wayne mataba a Bruce. No eso. Aquí íbamos, porque me perdí. Es que ya llevamos 40 minutos. Al orden, estábamos hablando de la consulta está buena, pero me perdí. De presa. Eso, gracias. Pero déjame terminar este punto. Cuando a él le entregaron ese guión, me perdí. Suruyaba dijo, no.
Pero es que es una historia alternativa. Sí, estamos de acuerdo que es una historia alternativa. Pero esta wea va a ser confusa para toda la gente en este momento, cuando lo que necesitamos es de a poco insertar los conceptos para que funcione. Sí. Y con respecto a Aves de Presa, 2/3 lo mismo. Porque si bien Aves de Presa es una especie de reboteo de personalidad del personaje de Harley, no deja de ser una continuación dentro del mismo universo de lo que ella está pasando. De hecho, al menos en el trailer se ve la estética que ella tenía. Y ahí viene el detalle, porque James Gunn, con The Suicide Squad, el Escuadrón Suicida como tal, que se llama así, The Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, también pretende lo mismo. Dijo, yo no me estoy olvidando de lo que se hizo. Lo que pasa es que para efectos prácticos, entre comillas, va a ser un reboteo porque vamos a tener solamente 4 personajes que son de la otra historia y que sabemos que pasó la otra historia, y listo. Sí. Pero no va a ser importante para los efectos de ahora. Como sea, el trailer se ve funcional, tiene cierta reminiscencia a los trailers antiguos, cosa que me asusta. Del trailer antiguo de Suicide Squad. Quiero verla y ahí veremos. Pero mira, ojalá que todo resulte. Ya tuvieron un fracaso con la onda de asustarse y cambiar todo. Así que yo asumo que Warner no lo va a hacer. Con Escuadrón Suicida original. Sí, con asustarse y desarmar todo. No, esa cuestión no va. Ya supongo yo que Leonard entendió que no va a funcionar. Los reshoots, ya está la película lista. Pero nada. Ahora, lo importante de todo esto, yo que te los tengo en Facebook, Chuck Dyson recibió una invitación de Warner precisamente para el preestreno, que es en 2 semanas más. Y lo mismo Bob Layton, que es creador de algunos de los personajes que aparecen ahí. Por el bien de las películas de cómics, ojalá siga funcionando. Yo espero que funcione. A mí lo que me importa es que finalmente el gran bien o el gran mal va a venir de lo que pase con los Banfa y de lo que pase con el Oscar. Bueno, ahí veremos. Porque si llega a ganar el Joker o llega a ganar Joaquín Phoenix respecto a algunos de los premios que le están dando, algunos de los premios que le dan, que va a ser como mejor actor, esta weá puede verse tanto beneficiada como no. Mira, ahí veremos. Yo creo que incluso el camino, nadie puede ver el futuro. Yo tengo una interrogante mejor que la tuya. ¿Irá a leer la gente más cómic con eso? No. La respuesta no. No, o sea, weón, la gente con The Witcher, weón, la gente no lee los libros, weón, y ahí Henry Cavill, weón, sale prácticamente desnudo, weón, Mira, mi amada lo agradece. Ya. ¿Ah? Mi amada agradece esa escena de Henry Cavill. Es porque Henry Cavill es Henry Cavill vende. Henry Cavill vende. Ya. No sé, vamos al tema. Yo te conozco, güey. Vamos al tema porque ya llevamos 40 minutos y yo me tengo que ir, no temprano, pero sí en algún momento. Yo también antes que haga la barricada. Ya, a ver. El tema de hoy, como les habíamos dicho, es vamos a hablar de Honor de Wolverine. Una saga bien interesante como concepto. No solamente como concepto, sino también como forma de presentación de la personalidad del personaje. A ver, hablemos un poquito de lo que ya habíamos hablado, recordemos. Lo que ya les habíamos comentado sobre X-Men, la primera etapa. Claro, de X-Men ya les habíamos comentado que una primera etapa fue una etapa de fracaso de X-Men. X-Men termina cerrando como título. Y después pasan un par de años y se reabre como título con un nuevo equipo de autores. Chris Claremont y... el equipo original era Len Wayne con Dave Cockrum. Sí. Chris Claremont toma las riendas en los números después, con Dave Cockrum. Cockrum sigue hasta el 108, pero John Byrne dibuja un número entre medio y después de Cockrum dibuja Byrne hasta el 143 y de ahí vuelve Cockrum, uno de los chistes que les habíamos comentado sobre este reinicio es que se parte con personajes nuevos, no olvidándose de la formación original, porque la formación original se mantuvo a Scott, la Bestia seguía dando vueltas por ahí, estaba el Profesor X. Eso ya lo habíamos hablado un montón de veces en otro capítulo, digamos. Sí, al micro. Sí, estamos bien con eso. El tema es el siguiente, a ver. ¿Cómo llegamos hasta acá? Claro, es que aquí vienen varias cosas. Está la parte como de guión y la parte del anecdotario. La parte como de guión. Eventualmente presentan a este nuevo set de personajes, este nuevo equipo, los Hombres X nuevos, donde estaba Tormenta, donde estaba Wolverine, donde el único que quedó de los anteriores era Cíclope. Y empiezan a vivir aventuras y de a poco va escalándose como el interiorizarse los personajes.
Porque algunos de estos personajes no tenían realmente origen, no tenían una personalidad definida. De hecho, Wolverine, que es el personaje que estamos hablando nosotros, no tenía personalidad definida, salvo que era un tipo muy rabioso que se había enfrentado a Hulk como origen. Esa fue su primera persona. Por eso. Por eso. En ese momento, Wolverine era... 180 del Increíble Hulk. Wolverine era bolita de oro original, como habíamos dicho una vez, ¿ya? Parte solamente siendo un tipo ultra violento, muy rudo, bla, bla. Y de a poco, Chris Claremont, durante su run, le empieza a dar como pequeñas gotitas de personalidad, de profundidad, y empiezan a notar de que este tipo tiene carne, porque en parte como no tenía historia, tú podías era simplemente un salvaje, claro, no, pero tenía ciertas cosas que se habían insinuado, se habían dicho. Venía de Canadá, tenía historial militar, era parte de una agencia secreta en su momento. Departamento de H. Claro, el departamento de H tenía historial militar. Originalmente el Wolverine pensado original casi nunca mostraba la cara, y lo tenían entre los 20 y los 30 años. Y es en esta etapa... En el cómics, a ver, claro, el diseño de John Romita, el original, padre, Wolverine tiene 30. Claro, entre los 20 y los 30. Y es un tipo con patillas, rubio, claro, porque es rubio, de pelo corto. Claro. ¿Qué pasa? Que fue Cockrum el que le cambia el look, le saca la mascarilla, lo dibuja parecido a otro personaje que era también Cockrum había dibujado, que es Timberwolf, que de hecho de la DC. Están basados. Sí. Wolverine está basado en Timberwolf. Le da ciertos elementos extra. Le da ciertos elementos extra, estéticamente hablando, claro, de un jugador de hockey justamente, canadiense famoso. ¿Ya? Pero además fue a Claremont y a Cockrum el que se le pasó, porque cuando estaban contando la historia, mientras Cockrum estaba dibujando una página, Cockrum le dijo, bueno, ¿las garras de dónde salen? Claro, y curiosamente es un capítulo por accidente. Le pregunta, pregunta a Len Wayne, que fue quien diseñó original, que es de él con ¿cómo se llama? Con Romita. Le dice, ¿sabes qué, weón? Nunca lo pensé. Y Claremont le dice, ¿le puedo sacar las garras del cuerpo? Bueno, adelante, hazlo. Sí. Entonces, cuando tú ves esa primera viñeta, Wolverine en un momento que está a torso de nudo sin los guantes, agarrado, claro, de repente saca las garras, ¿cachai? Corta las cuestiones y se suelta. Los habían atrapado. Y ayuda. Y es Sean Cassidy, el Banshee, el que le dice, Logan, le dice, ¿tus garras? Pensé que eran de tu traje. Y él dijo, no. Es muy gracioso. Wolverine dice, no siempre han sido mías. No lees, las tengo en el cuerpo, pero eso no era el punto que te dice. Y el otro weón, claro, después en un momento le preguntan en las conversaciones si le dolía cuando salían las garras. Le dice que sí, siempre, todo el tiempo. Siempre me duele. Entonces, poco a poco va entregando gotitas, pero y no van armando. Pero aún así no tenía una historia de origen 100%. Lo que pasa es que con Cockrum no se desarrolla tanto el personaje, es un secundario. Sí. Lo que pasa Wolverine es que de a poco como personaje en los X-Men es un secundario de lujo todo, pero es un secundario porque para Cockrum el esquema era Coloso es el héroe. Sí. El chico bueno, por excelencia. Tormenta es la líder. Es la novia. La novia, es cierto, la novia originalmente. El personaje simpático es era Banshee. Nightcrawler. Nightcrawler es como el humorístico, entre comillas, pero con un alma de payaso. Yo opino que más bien Banshee, porque Banshee era el que tiraba más broma. Pero Banshee ya había sido creado, pero él tenía ese esquema en la cabeza. Dale. Y Wolverine, que no era la creación de él, por tanto no estaba interesado en dibujarlo tanto, era Ojo de Halcón. El guan que cuestionaba al líder, que peleaba, de a poco a Wolverine le empieza a pasar lo mismo que ha pasado con otros personajes, por ejemplo Robin, que empieza a agarrar personalidades propias. A punto estos gramitos empieza a agarrar personajes propios. Lo primero y de poco empieza es incidentar en el tema de su carácter. Es que ¿sabes por qué se genera ese interés? Es porque te genera preguntas. Sí. Cuando te genera un personaje poco desarrollado y te empieza a generar preguntas, como el tema de las garras, como el tema de dónde viene este weón, y otras cosas más, es donde los autores tienen el patio para para poder crear. Y además, como no tenía origen definido, podía escribir lo que fuera. Claremont, de hecho, cuando le pone el nombre de Logan, porque no tenía nombre tampoco, era Wolverine. Y de repente dice Logan, es por el honor al Monte Logan. Sí. Monte Logan es la cumbre más alta de Canadá. Entonces, Wolverine pasa de ser el arma X de Wolverine a ser el Wolverine interesante. Primero le cambia estéticamente el traje, y es por una wea, ¿cachai? De un error
de imprenta. De imprenta. Nada más. El típico caso de error de imprenta que cambia el traje. La máscara le quedó negra en vez de tener las rayitas, ¿cachai? Sí. Porque tenía unas rayas medio curioso. El traje original era un poco... Sí, era como... Era perfectible. Y tenía como detalles que tú no decías, ¿para qué? O sea, de hecho, las orejas que le dejaron siempre... Ahora, después se pasa a entender que es por el peinado, pero es como que... Es como las orejas del lobo, ¿cachai? Con el pelo del lobo, ¿cachai? Entonces, pero Wolverine no es un lobo. De hecho, el glotón que eres un Wolverine... Para el que no sepa... Sí, originalmente el Wolverino es un glotón. Es un glotón. ¿Qué es un glotón? Para el que no sepa. Glotón... Ahí tengo un elemento que yo me puse a estudiar en su momento muy fuerte. Uno de los nombres que tiene el glotón en Canadá es el oso demoníaco del norte. Yeah. Es un animal que es... El término en indígena es carcayú. Sí, de hecho se le llama carcayú. Bueno, ese es el nombre nativo. Sí. El pariente más cercano en Chile es la huiña, que es una especie de como animal, como los bisón, las mascotas estas que la gente tiene, los bisón, es un hurón. Es de la misma familia que los hurones y los tejones. Sí, pero del tamaño de un pastor alemán. Sí, pues estos hueones son así. Son gigantes. O sea, si tú lo consideras, las huiñas son más chicas que un gato. La huiña es es más chico que un gato. Y el glotón es del tamaño de un pastor alemán. Pero el chiste que tiene el glotón es que tiene la mordida más potente de Canadá. Wow. O sea, le gana un oso. Por descontado le gana un perro. Según lo que yo estudié en su momento, los glotones, los osos... Son relativamente tímidos y de hecho cuando los persiguen estos buenos son capaces de arrancarse los testículos y tirárselos a los animales. Y los osos cuando los atacan, o sea, los osos no se meten con los Wolverine, con los glotón, porque si bien un oso puede matar a un glotón, el oso puede quedar muy mal herido. Un glotón le puede romper una pata a un oso. ¿Sabes qué? No tenía idea de dónde venía el nombre. Sí, de ahí viene. Eso es el tema es que son unas masas musculares, weón. Claro, completamente. Potentes. Muy eficiente. ¿Cuál es el otro tema? Con así una garra, weón. Por algún motivo que no entiendo evolutivo, son capaces de resistir mucho veneno. Sí. Las serpientes los muerden, pero los tipos se retuercen, pero no se mueren. Pero es que eso es parte de la familia, pero los tejones, weón, y los hurones... ¿Y tienen el nombre, weón? ¿Y de dónde viene el nombre también? ¿De dónde vienen las características? De que el Wolverine tiene muy mal carácter. Es un animal muy agresivo. Vive en madrigueras y cualquier cosa que se le pare enfrente a la madriguera está muerta. Es que por eso son tímidos, pero si se sienten agredidos, los buenos se defienden. De hecho, yo una vez vi un documental, creo que fue, en National Geographic, donde mostraban que habían encontrado un Wolverine que al parecer había matado un caballo. Era un caballo medianamente chico, no era un caballo grande, pero al parecer había matado un caballo. Sí, pero un animal, weón, que mata a alguien que mide 3 veces lo que mide, weón. Claro. Es como... No era un caballo especialmente grande, pero mató un caballo. O sea, se lo estaba comiendo. Lo de National Geographic y eso es lo otro. Eso es tan impresionante como ver a Khabib, weón, cuando tenía 8 años jugando con el oso, weón. Bueno, y eso es lo otro. El Wolverine come de todo. Come carne fresca y carroña. Sí. Entonces, además de eso, tienen un organismo muy extraño que les permite sobrevivir a una cantidad de veneno que mata a cualquier otro animal. O sea, ellos pueden comer lo que come un buitre. Para la gente que no sepa, los buitres pueden comer carne en descomposición que es capaz de matar a cualquiera. O sea, si nosotros comiéramos lo que come un buitre, nos morimos. El organismo del buitre es capaz de procesar eso sin problema. El del glotón, el del Wolverine, más o menos igual. Entonces, aquí es donde viene el concepto, ya, tenemos un tipo rabioso, que es capaz de sobrevivir a muchas cosas que a otros mataría. Venenos, mordidas, ataques, caídas, etc. Como personajes, o sea, claro, ya. Entonces, y es un animal de corta talla, ya, porque el Wolverine, como digo, es del tamaño de un pastor alemán, pero en comparación con los otros animales que hay en los bosques de Canadá, ponte tú, un alce, para el que no sepa, un alce es del tamaño de un caballo, con unas astas de 2 metros, es un animal enorme, es una cosa que tú no puedes creer el tamaño de esa bestia. Cuando tú cazas alce, bueno, siempre tienes que darle en la frente, porque si le disparas en cualquier otra parte del cuerpo, es un animal tremendo. Lo vas a sentir. Entonces, dentro de la fauna canadiense, no es ni siquiera de los más grandes, pero es uno de los más peligrosos. Toma. Es un Wolverine. Finalmente, ahí sí. Qué buen dato ese es el que tiene que ver, claro, con la raíz del personaje, como es el personaje, entre comillas, del nombre. Después ya deriva un poco también por el hecho de que Wolves o Wolverine es una forma distorsionada de decirle al cachorro del lobo también, que de ahí viene también el porqué el look y toda la cuestión. Entonces viene como una especie de mezcla. Es una mezcla de todo esto. Porque a diferencia del lobo, el Wolverine es solitario. Sí. Es solitario, ya. Pero es el tema, de ahí viene el Wolverine. Y de hecho también el tema de los colores es porque los Wolverine tienen ciertas rayas que son de colores, son entre café amarillo y unas rayas blancas.
Claro. Porque también son parientes del zorrillo. Pero no el traje color banana. así, o es no era amarillo. No, si no es color banana, no es color banana, no es amarillo banana. La elección del color amarillo es simplemente porque se veía mejor en la página. Sí. Pero eso vino mucho después, sí. No, originalmente, el primer traje era amarillo. A ver, estamos hablando de John Romita padre, weón. Él sabía lo que dibujaba, él sabía lo que estaba haciendo. Perfecto. Estamos hablando de una persona, weón, que cacha que es lo que estaba haciendo, weón, estéticamente hablando. Tenía que llamar la atención. Si es un personaje que se pelea con alguien, weón, que es una bola de pelo, weón, blanca, con garras, como es el Wendigo, y después y a la vez, weón, pelea con alguien que está de verde, weón, con pantalones morados, tiene que llamar la atención, pues, weón. Sí. Tiene que brillarla, weón. Entonces, y de hecho el traje se parece mucho más al de los lobos o al del mismo Wolverine original, el segundo traje. Sí. Que, o sea, bueno, el tercer traje fue el accidente el que estamos conversando. Okay. Y aún así, el tercer traje, que es el más clásico, entre comillas, que es este, tiene los colores más cercanos a eso, y que finalmente también te recuerda un poco en el tema de los lobos. Pero es con la llegada de John Byrne. Claro. Que John Byrne le dice, bueno, tú viviste en Canadá. Pero tú eres parte canadiense, bueno, yo soy británico-canadiense. Yo soy británico-canadiense, pues le dice. Ambos, weón, deberíamos estar preocupándonos de que nuestro compatriota se resalte un poco más. Pero también yo considero que también influye mucho la época, porque ya habíamos entrado a los 80. Entonces, los 80 fueron una época oscura del cómic desde antes de Watchmen, desde antes de Frank Miller en Batman. Mire, pero convengamos en una cuestión que es muy cierta. Wolverine, que nace en el 75, 76 con esta historia, que en X-Men aparece en el 75, 76. Sí. Empieza a destacar en el 78. Estoy de acuerdo contigo, 78 y ahí para adelante. Está el tema. Pero él es el porque no es el bolita de odio original propiamente tal. Sí. Y el tema que es que además, con el conocimiento que tenía Byrne, con el conocimiento que manejaba Claremont, por otro lado, ellos ya habían creado un personaje al cual mismo Byrne dice. Yo conversando con Chris le dije, bueno, ¿tú quieres este personaje? Sí. Vale. ¿Puedo hacerlo como que fuera el papá de Wolverine, weón, que ustedes están dibujando en X-Men? Adelante. Y ahí crean a Dientes de Sable. Sí, porque originalmente iba a ser el padre. ¿Dónde está el tema acá? Que cuando llega Byrne es cuando empiezas a saber un poco más de... Le empiezan a profundizar el personaje. Conoces al Departamento H, se desarrolla, weón, el personaje del arma Alpha. Claro. Se descubre que Wolverine no tiene un pasado muy extenso porque tiene un tema con la memoria. Que te dicen que ellos en realidad lo ayudaron, lo encontraron en la calle, que ese es James McDonald Hudson, su amigo. Que después le dan vuelta al... Claro, que lo habían convertido en el Departamento H y toda la cuestión. Te hablan después de los Alpha Flight, que también aparecen en algún momento, que aparecen en algunos de los personajes que uno conoce, Alpha Flight. Y hay un elemento que siempre tiene mucha influencia en el personaje en sí, que es el deber. Sí. Que como elemento de personalidad, que es de lo que estamos hablando. Y ahí el viene. Deber. Cuando tienen dentro de este run, que se pierden en el espacio, supuestamente estaban perdidos, habían muerto peleando con Magneto, llegan a Japón en un momento. Y es ahí en donde él habla con un oficial de... Esto es antes de esta historia. Yo quiero decir, contar algo anterior, un detallito anterior, sobre el deber. Originalmente se descubre que Wolverine era parte de una especie como de complot del gobierno canadiense para infiltrarse en los X-Men. ¿Ya? Y a través de este run que estábamos hablando, lo que pasa es que Wolverine se incorpora a los hombres X como propiamente tal, y él dice, no puedo traicionarlos. Ahora mi equipo son los hombres X, no la agencia de servicio secreto canadiense. Ya, y por lo tanto, el Departamento H. Se devela a sí mismo como un espía y les dice, mire, a mí me mandaron aquí a espiarlos, pero ahora yo soy uno de ustedes, por lo tanto ya no voy a espiar a favor de ellos. Ya, y ese es un elemento que habla mucho del compromiso que Wolverine asume con los X-Men. Ya, cómo se siente él integrado a los X-Men y que de cierta forma... ¿Qué palabra quieres ocupar? Él se muestra honorable. Es que lo que pasa es que momento, eso es deber, eso es un deber ser. ¿Ya? Y él se siente, bueno, al hacer eso, obviamente él está diciendo... Ahora yo soy X-Men. Y también te comunica que Wolverine buscaba pertenecer. Incidentalmente. No es una cosa así como directa, no te lo está diciendo de palabra directamente a ti. Pero él buscaba pertenecer. Y al buscar pertenecer, él entiende que pertenece a los hombres X. Y es entonces que se devela y cae esa especie de conspiración que estaba dando vuelta un par de capítulos. Y se queda con... Claro. Y ahí pasa lo que estaba contando Vicente, que cae en Japón. Cae en Japón.
Y le hablan en japonés y él responde en japonés. Claro, y todo el mundo, ¿y sabéis japonés? Y sí. Sí. No sabíamos. ¿Y desde cuándo? No, pues le preguntan, no nos habías contado. Ustedes me preguntaron. Y ahí en el fondo te define lo que es Wolverine. Claro. Con todo esto. Él no va a entregar información, weón, gratis. Él no va no te va a contar más de lo que necesariamente tú tienes que saber de él. Claro. ¿Ya? Entonces eso te genera que ahí tienes un personaje que es súper misterioso. En esa saga en donde descubres que Logan tiene nexos con Japón. Y nexos profundos. Y un nexo romántico. No, todavía no. No. Dentro de esa misma saga, él conoce a la prima. Sí. Ahí es cuando la conoce. Ya. A la prima de ¿cómo se llama? De Fuego Solar. De Chiro Yoshida. Claro. Ellos son un clan muy que antiguo. está relacionado directamente con el emperador. Un clan Por tanto, samurái. ellos son un clan que, claro, fueron ¿Son samuráis, yakuza? fueron señores. No, samurái. Son 100%. Originalmente son samuráis. Lo que pasa es que, a ver, De que aquí viene. en la cultura japonesa, la yakuza al principio es un derivado de la cacería de los samuráis. Sí. Ya. En el año 890, el emperador, poco antes de eso, pero en el 894 creo que es, ya termina definitivamente el tema de los de los shogunatos. Sí. Porque Japón sale de la Edad Media, weón, en 1810, en 1820. Ese es el inicio de la era Meiji, comienza, weón, ahí. Antes de eso eran los Fuku. Los Tokugawa, y los Tokugawa mantuvieron el poder por más de 1000 años. Sí, el tema es que los shogunatos ya definitivamente se acaban en 1890 porque el emperador decide modernizar Japón. Sí. A ver, la historia del último samurái, que si bien esa weá no pasa, está inspirada en una serie de historias que sí ocurrieron. Entre esos el personaje del señor Matsumoto está inspirado en un samurái que fue cercano, que fue el maestro de armas del emperador. Y que sí se reveló al emperador y todo, pero muere. Y toda esta historia, ¿viste?, termina en ese punto. ¿Qué pasa ahí? Que ahí aparecen por primera vez los yakuza. La yakuza aparece, al igual que la camorra en Italia, que después termina derivando en la mafia, y se divide en dos distintas organizaciones criminales, como protectora de la gente de piso. ¿Por qué? Porque nace una nueva casta que es tanto o más abusiva de lo que se pensaba de los samuráis y los shogunatos. Entonces se genera como una especie como de segundo orden subterráneo. Okay. Claro. Gente que tiene poder y que la usa para ciertos fines. La yakuza nace, entre comillas, de los sobrevivientes de estas casas, que eran los sobrevivientes de, no sé, pues, la casa principal moría. Y ya no tenían honor y no podían volver. De ellos aprovechaban y armaban una especie de orden. Lo hacían de forma subterránea, porque en principio, si se moría el shogun, tenían que morir todos los que pertenecían a ese shogunato. Claro. En principio. Lo que, por lógica, es un error de concepto. No tiene por qué ser así. Entonces empiezan a absorber a esta gente y siempre de forma oculta, porque el que ya, el segundo del shogun que había muerto tenía que morir. Y si no moría, tenía que esconderse. No había otro camino. Y ahí es donde empieza a ocurrir. Empieza a ocurrir esta subterránea. Estos clanes que aparecen en la historia, ¿no? Esos son los primeros clanes esos son los clanes que se mantienen visualmente hablando. Son los descendientes de los samuráis que recuperan en cierta forma el honor de poder ocupar esos nombres después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacen por razones industriales más que razones militares. También es como, porque ellos lo ocupaban, entre comillas, como imagen dentro de la por ejemplo, de la Segunda Guerra, ¿cachai? La pelea, el honor. Mitsubishi y Suzuki, todos esos son apellidos reales, de familias japonesas reales. Sí. Todos esos son gente muy reconocida en Japón, esas familias. ¿Ya? Y tienen cierto nivel de estatus social que va más allá del simple hecho que son millonarios. Claro. Que es un tema, o sea, son millonarios. Pero tienen un estatus social derivado de una familia antigua. O sea, de hecho, Mitsubishi fue uno de los primeros samuráis que acogió el nuevo código del emperador y se deshizo de su moño tradicional y de la espada. Sí. Mitsubishi fue el primero en bajarse y crea una empresa con maquinaria. Ya, con la orden del emperador. El emperador de la orden se volvió industrial al tiro. O sea, en 5 minutos dejó su pasado samurái y se volvió industrial. Bueno, no tenía idea. Bueno. Entonces, estamos en este ambiente del 80. ¿Te encuentras en eso?
en donde Shiro Yashida, el samurái conocido como Sunfire, porque él era un samurái, pasa una situación, ellos se tienen que enfrentar con los X-Men, él era uno de los compañeros de X-Men en unos cuantos números, y en el intertanto de toda esta historia, Logan conoce en la casa familiar de Shiro a una mujer de costumbres muy delicadas, muy finas, muy nobiliaria, la cual conversa con él en el patio, en el jardín. Y por primera vez, desde que Logan en cierta forma decide que Jean no es para él, claro, Logan empieza a verse interesado en alguien. Ahora, ojo. Ella es Mariko. Claro, Mariko. Momento, pausa. Como ya dijimos en su momento en la historia de los X-Men, en esta época se tomó una decisión como de guión. Aquí los Wolverine, o sea, los X-Men van a tener una historia de teleserie. Es como lo mismo. No al nivel de Spider-Man, que Spider-Man ya lo hemos dicho, entonces no es broma. Estamos hablando de que Spider-Man tiene el gemelo malvado, se le roba la guagua, triángulos amorosos, ya. Murió como 5 veces. Claro, gente que se casa con otros que no tenía por qué casarse. Estamos hablando de Octopus con la tía May, ponte tus cosas así. Ya. En los X-Men también se decide que el guión va a ir por derroteros similares. Esto va a ser una teleserie, ¿ya? Y siempre va a ser una teleserie trágica. No al nivel de Spider-Man. Pero curiosamente a uno de los personajes que le empiezan a dar más duro desde el comienzo que toman esta... No sé si la tomaron propiamente tal, pero es algo que se trasunta claramente de los guiones. Es a Wolverine. Wolverine es el personaje que es apaleado regularmente. Es como Spider-Man, pero la diferencia entre Spider-Man y Wolverine es que Wolverine no se queja. Spider-Man se queja de su destino cada 5 minutos. Que Wolverine lo enfrenta, lo asume. Wolverine, vamos para adelante y así es la vida y sigamos. ¿Ya? Pero es que aquí empiezas a ver el estoicismo de Wolverine. En el fondo, Logan es un samurái. Estoico. Y ahí tú empiezas a descubrir que él tomó ese camino. Sí. Pero en el sentido, lo de Samurai lo decía en el sentido de la redención, porque él vive así después de cierto periodo. Aquí viene, esto aparece justamente en este cómic que tú tienes de Vid. Hay dos elementos importantes dentro de esta historia. Primero, Logan es un hombre de honor. Sí. Por eso es que cuando él ya llega a un punto donde entiende que los X-Men son su equipo, decide decirles la verdad. Miren, ¿saben que a mí me mandaron aquí para infiltrarme a ustedes? Yo ya no estoy con ellos, estoy con ustedes, pero yo venía para eso. ¿Ya? Y de hecho más, él también lo que pasa con Jean con respecto a... Claro, él da su palabra. Él da su palabra en el fondo. Y el tema es que cuando Jean se convierte en el Fénix, tienen todo un tema ahí y finalmente Wolverine trata de ayudarla como sea. Sí. Al final de toda esta historia, de todo el tema de Byrne, Claremont vuelve a tomar 2 pequeños arcos que había armado, entre comillas, con Byrne en esto. Uno es una miniserie que es posterior a esta, que se llama Kitty Pryde and Wolverine, en donde ahí por primera vez ya Kitty Pryde asume el nombre de Shadowcat. Y hay mucha gente que piensa que es antojadizo y no es por eso. De hecho, Kitty Pryde en algún momento se vestía de negro, que no la pintaban de negro, era un traje azul. Pero era precisamente porque ella también tiene el entrenamiento, ella tiene un entrenamiento ninja. Y es la primera que Logan tuvo en algún momento un maestro que era un que no son ninjas, no eran ninjas, tienen otro nombre, pero son los que ocupan las máscaras, que son un tipo de samurái que pierde el honor y ellos tienen que ocupar una máscara, que es Ogun, que es una especie de demonio Oni. Y ahí en esa historia de las primeras donde tú tienes a un Wolverine más paternal y más como maestro, como enseñando, como tutor, que es algo que empiezan a repetir como esquema cada cierto tiempo. Sí, de hecho cuando tú después ya te das cuenta de que Logan en el fondo entrena a todo el mundo. Es como bien chistoso porque en un principio te dan a entender de que Wolverine era un gallo que llegaba y se tiraba a la pelea y después descubres que no, porque el weón es extremadamente metódico. Bueno. Y acá viene el tema. La miniserie anterior, que es con Frank Miller, que venía Frank Miller saliendo, si no me equivoco, de Daredevil en ese momento. De hecho, bueno, lo que yo estaba comentando. En esta edición de Beat viene una muy buena reproducción de la entrevista que le hacen a Frank Miller para el aniversario de los 15 años, creo, 10 años de Honor.
donde cuenta todo el anecdotario de cómo llegan a escribir esta historia junto con Chris Claremont. Ojo. Sí, me acuerdo que tú también lo mencionaste en un video que hiciste. Frank Miller en esta historia, para que no se confundan, nuestro querido Frank Miller en esta historia dibuja y apoya en el guión, pero el guión directamente es de Claremont. Claremont hace el guión principal. Obviamente Frank Miller debe haber conversado con Claremont porque, a ver, ellos mismos lo dicen. En esta entrevista que sale, que reproduce aquí, dice que ellos se juntan en un bar y en el bar, cuando Miller entra a Marvel, es en el bar donde ellos empiezan a conversar de las características de Wolverine, que era un personaje que a los dos les gustaba mucho. Finalmente, Miller aporta el conocimiento que tiene de la cultura japonesa. Allá vamos. Es Claremont el que dice, no, yo creo que es como un samurái. Y Miller le dice, yo también creo que es un samurái. Y Miller ya venía con su... Ya venía de lo del clan de la mano con... Es que ya venía con sus estudios que estaba desarrollando para hacer Ronin. Ya, porque Ronin no es un Ronin fue mucho después, sí, pero Ronin no es un proyecto, pero es que Ronin no es un proyecto que tú sacas en 5 días. No, obviamente. El tipo Ronin sale en el año 86 y el tema, weón, es que venía estudiando desde el 83, es lo mismo que el regreso del Caballero Oscuro. Entonces ya venía con esos estudios. Y entonces cuando Claremont le dice a Miller, según esta entrevista, oye, a mí me parece que un samurái, y Miller dice, yo también creo que un samurái. Y empiezan a hablar de qué cosas, qué elementos de la personalidad de este personaje, que hasta ese momento todavía era medianamente mal desarrollado, qué características de la personalidad de este personaje le parecían a cada uno que era de un samurái. Y empiezan a estructurar el arco argumental de esta historia, que originalmente no se llama Honor. Son no se llama Wolverine nomás, porque de hecho es de la primera línea del cómic que lleva el nombre de Wolverine. O sea, Wolverine ya era suficientemente famoso para que le dieron un título. Claro, pero todavía no era ya no era ultra título, famoso. Era una miniserie. Dentro de... Fue la primera miniserie que se sacó de Wolverine. Sí, no era serie regular. Después se saca Kitty Pryde and Wolverine y después en el 87 se saca la serie de Wolverine. Bueno, entonces ahí ellos coordinan estos temas del primer arco argumental. De hecho, Claremont no quería serie de Wolverine. Él trataba por todos los motivos de evitar que pasase eso, porque él... No quería que se lo sacaran del equipo. Sí. Es que es el tema. El personaje se vuelve tan popular que se empieza o sea, de hecho en los 90 Wolverine eran los personajes más populares de los X-Men y los X-Men ya eran de los personajes más populares del cómics. ¿Ya? La serie más popular de Marvel era X-Men a finales de los 80 principios. Y entonces, ¿qué es lo que no quería Claremont? Que les desnaturalizaran el personaje. Entonces, si lo sacabais de los X-Men y lo decíais vivir aventuras aparte, lo ibas a desnaturalizar. Entonces, él no quería eso. Y si no entendías al personaje, te iba a quedar mal, que de hecho pasó. Muchas veces. Entonces, aquí viene un punto bien interesante. Él decide retomar la historia con Mariko. Lo devuelve. Que es la que ya habían mencionado. Sí. La mencionamos en su momento. Después viene una serie de historias que son algunas medianamente buenas o malas. Una de las secuencias más interesantes y que de hecho después la repiten en varias otras historias. Y que yo recuerdo de que Claremont lo dice en un momento. Dijo, Wolverine es un cómic violento. Sí. Y así. Sí. O sea, el hijo de su época. En las tres primeras páginas de Wolverine tú lo ves buscando y darle caza a un oso. Sí. Y después le corta la cabeza. O sea, y se pone a pelear con el oso y se apuñalan con el oso. Y te cuentan después por qué lo fue a cazar, porque no fue de malo. No fue malo. Claro. Esa fue la misma imagen que replicaron en la película de Wolverine Inmortal, ¿verdad? Sí. Curiosamente, Wolverine Inmortal tiene muchos puntos de... Es una muy mala película. Es una muy mala adaptación también del arco. Es una muy mala película, pero tiene algunos elementos. Tiene algunos elementos que saca de Honor. Muy mala. Sí, por eso preguntaba. Muy mala adaptación de la historia, no tiene ningún puto sentido, güey. ¿Por qué Wolverine le hace la bárbara y después, güey, se corta el pelo y queda, güey, igual? Cosas del cine, güey. Es que, weón, son cosas de coherencia, weón, narrativa, pues, weón. Si Wolverine, weón, se quema el pelo, después le crece el mismo porte, weón. ¿O nunca te habías dado cuenta de eso? Bueno, a veces yo pensaba... De hecho es así. No es que Logan no pueda... O sea, se supone que el weón... Me imagino que debe afeitarse todos los días, weón, para dejarse la esto. Y se corta el pelo mismo todos los días, yo creo que por eso tiene weón, se tiene que pegar un poquito el corte, pues, weón, porque si no, no tiene sentido. Pero si tú te fijas, por ejemplo, cuando este weón se quema, el pelo le vuelve casi al mismo largo. Sí. Es un dato curioso. Es un dato muy raro, weón. Entonces, tenemos... Y a este weón le crece el pelo así. No tiene nada aquí. No es que sea laca, que se lo arregle. No, a este weón le crece así el pelo. O sea, sale esta miniserie. O le dan más bien pie a la miniserie para aclarar. Dura 4 números. Esa secuencia es maravillosa, weón, en las 3 primeras páginas. Y aquí es donde se iconizan varios elementos que vuelven al personaje... se vuelven parte del personaje para siempre. Lo primero es el tema
de la forma en que Wolverine soluciona sus conflictos. Le corta la cabeza al oso. Lo que pasa es que también el oso está herido, se supone que había matado a gente. Es la gran explicación. Vamos a contar toda la anécdota porque sirve. Wolverine mata al oso porque hay un cazador furtivo que fuera de temporada quiso matar al oso y solamente lo hirió. Y el oso con la herida empieza a matar gente porque se vuelve loco con el dolor. Claro, estaba muy irritable el animal. Entonces, y por eso, de hecho, él lo mata para que no sufra. Para que no sufra, para que no siga matando gente. Y después va a buscar al cazador. Va a buscar al cazador, al cual le da la oportunidad que se entregue tranquilamente y el hueón le pone un puñetazo, creyendo de que Logan, hueón, se iba a caer. Y el otro hueón le sacó la cresta. Claro, y después lo devuelve a la policía, más bien a la policía montada. Bueno, entonces, esto te demuestra varios elementos que se vuelven canónicos. Uno, en la forma en que Wolverine resuelve los conflictos. Dos, que finalmente Wolverine tiene un código. Eso era algo que no se tenía. Wolverine era violento. De a poco le empiezan a armar este código. Pero no es violento porque sí. Claro. Eso es la forma en que resoluciona los conflictos. De hecho, el primer número de John Byrne, propiamente tal ya como titular de la serie, que es el segundo número que dibuja, en un momento ellos van a un picnic al parque, que ahí es cuando presentan a Arma H. Sí. Al que después es el Vindicador. Originalmente Guardián Vindicator. Y él les dice, ¿puedo acompañarlos? Le dice, necesito afinar todavía mis sentidos, tengo que cazar un poco. Y Tormenta se espanta, bueno, le dice, ¿matas animales? Le dice, no. Lo que hago es ser lo suficientemente bueno como para poder acercarme y tocarlos sin necesidad de dañarlos. Y ella lo mira y le pide disculpas, pero le dice, o sea, yo no sabía, pensé que... Le dijo, sí, ustedes, un grupo de idiotas, siempre piensan cosas sobre mí y ni siquiera me preguntan. Bueno, pero si se logan a cagarse. Entonces tienes a este personaje que es violento. Es como en el fondo en la película cuando aparece Rook también. Es violento porque es su forma de actuar. De ser, es su forma de ser. Y así va a ser siempre. Pero tiene un código, ¿ya? Y este código deriva de... En realidad deriva un montón de cosas, pero principalmente lo que hace es determinar la forma de su conducta, ¿ya? Bueno, y esas son las dos bases pilares principales de Wolverine. Pero efectúa su propia justicia finalmente. Porque tiene un código. Sí. Lo que pasa es que él no cree los demás. No cree los demás. Bueno, porque aquí, podría haberle sacado simplemente la memoria y se lo llevaba a la policía. Y aquí... se lo entrega. Sí. No lo mata, lo entrega. Y de hecho, bueno, puta, que estuvo mala la lectura esta semana, sí, bueno. Sí. Parece que... No, ahí no va el tema. Estuvo como así, bueno, 5 minutos en el baño. No va el tema. Bueno, se lo dice directamente. Y no, pues, si vuelve... de hecho, ahí, mira, y es que ahí viene el tema de lo que yo te mencionaba. Wolverine, cuando no saben escribirlo, se vuelve tonto. Lo convierten en un personaje repetitivo y mecánico, weón, que no tiene ningún sentido. ¿Dónde está la gracia? Wolverine es un samurái. Sí. Es un samurái. ¿Mata? Sí. Porque pero los samuráis mataban, pero tiene que tener un motivo para hacerlo. Y de hecho tú lo ves después en la etapa de Morrison. Sí. Cuando Morrison lo desarrolla, claramente el weón no mata porque sí. El weón se contiene de todas las maneras posibles. Yo tengo una duda. En esa escena en esa secuencia dice, yo soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es muy agradable. Exactamente. Esa frase ya había salido. Es el tema, ya había salido. Esa cita ya había salido. Lo que pasa es que... ¿Dónde fue? En X-Men. Con Kanye X-Men. Sí. Se lo pusieron a Logan en una de las historias. Sí, y de hecho, es más... creo que fue en el capítulo donde lo atan, po. Creo que fue en ese capítulo. Me parece que en ese capítulo... Pero además también él lo repite cuando están peleando contra el fuego infernal. También. De hecho, es más, Logan en un punto tiene otra frase y que de hecho la han replicado varias veces y hacen homenaje. Cuando el weón supuestamente muere, mientras el Club Fuego Infernal captura al resto de los X-Men, la última viñeta tú ves a Wolverine salir de las alcantarillas, pues, weón, sacar la garra, weón, y decir, ok, el primer round viene acá, vamos a ver el segundo. El weón como amenazando inmediatamente. Y a lo que viene después, weón, todo el otro número es prácticamente 18 páginas de Wolverine matando, sacándole la cresta a la gente, weón. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Vamos a la historia. ¿De qué se trata Honor? Honor se trata básicamente de que nuestro querido Wolverine, como entre comillas, recuerda a esta persona, Mariko,
llega a Japón, no, después lo llaman. Lo que pasa es que quiere saber de ella. Sí, porque lo que pasa es que él tiene un montón de cartas que ha mandado y no ni siquiera le han respondido ni la recuerdo. Entonces él parte a Japón. Él viaja a Japón, y en Japón tiene un descubre, amigo allá que es un oficial del Interpol japonesa. Y él le trata de averiguar un par de cosas. Y él cuando llega a Japón, antes de hablar con su amigo, se encuentra con que Mariko está casada. Sí. Es un matrimonio por conveniencia. Como son todos los matrimonios de ese nivel. Pero con un tipo que es un abusador. Claro, la violencia intrafamiliar directamente. Y de hecho, ese es un gran elemento. Y Logan lo único que quiere es encontrar al tipo, weón, y meterle la garra, weón, en el ano. A mí me gustaría que nos detuviéramos un poco en el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que esto es de los primeros cómics donde yo vi una cosa así. Sí, algo sale con el ojo hinchado. Sale con el ojo hinchado. Y la boca también. Y es como, espérate, son superhéroes, pero esta cuestión no es superhéroe. Esto no es nada superheroico. Estamos hablando... Es como lo que tú lo dijiste. Es una teleserie con mucho sufrimiento. No, es que va más allá de eso. Porque esto me sacó, yo me acuerdo cuando lo leí, me sacó de ritmo. Fue como, pero están hablando de violencia intrafamiliar, en esa época, de un hombre golpeador directamente. Sin matices, aquí no hay una conspiración internacional, el tipo no es un supervillano. No, el tipo es un tipo que se casó con una mujer y le pega a la mujer. Aquí viene el detalle. Y es un detalle no menor. Logan, Wolverine, la historia que escribe Claremont, es diferente al Wolverine de los X-Men. Absolutamente. El Wolverine de los X-Men, o sea, no absolutamente, en algunos elementos, pero muy diferentes. Él te plantea que él le hace caso a Tormenta, porque él respeta a Tormenta, su amiga, weón, dentro de todo, y él la respeta. Entonces le dice, ok, yo no le hice caso, weón, a Cíclope para meter las garras para adentro, weón, ni siquiera a Cíclope le había aguantado, pero ya te lo voy a aguantar a ti. Sí. Porque la respeta como líder. El tema es que acá tú te encuentras con una película individual del personaje, porque eso es un cómic que está desarrollado de tal manera que es cinematográfico. Y de hecho hay una secuencia cinematográfica maravillosa. Dibujadas, o sea, Miller en su esplendor de este momento. Piensa que gracias a esto fue que, a Daredevil también. Sí. Pero gracias en especial a Wolverine, y ellos mismos lo citan. Acuérdate en el documental sobre las Tortugas Ninja. Sí. Peter Laird y Kevin Eastman dicen que cuando leyeron Honor. Ya fue como, esta weá, queremos dibujar cómics con ninjas. Sí, en todos los sitios que tú visites hay una página con una viñeta a cuadro completo, digamos, de la página. Se llama Splash Page. Es una Splash Page. La más clásica que se ve de todos lados cuando viene entrando por la ventana. Yo diría que hay 3. Esa... Y los ninjas. Cuando se tira del techo, los niños en el techo. Esa es yo creo que es la más icónica, que la de los niños del techo. Que le tiran las flechas, ¿cachai? Toda esa escena, incluso la replicaron en la película, La escena de las flechas también es muy brutal. La escena de las flechas la replicaron en la película. Bueno, aquí tenemos, como decíamos, a Miller en su esplendor plenamente. Yo creo que es de lo mejorcito que tú puedes ver de Miller en toda la historia de él como dibujante. ¿Ya? Bueno, finalmente... Claro, toda esta historia a los que están viendo por YouTube lo estoy tratando de mostrarle a la viñeta. Gira en torno a lo que hemos hablado. O sea, finalmente él vuelve, Mariko está casada, le dice que se rompa todo cualquier tipo de compromiso, cualquier tipo de nexo. Sí. Él se va, habla con su amigo de la Interpol y después lo contacta Lord Shinya Yashida, que es el padre de Mariko. Y él, entre comillas, le da una lección delante de Mariko para demostrarle que este hueón es menos que un hombre, porque es un animal. Lo logra vencer con palos de kendo. Un kenbo, no. ¿Kenbo? No, lo derrota con con un boken, no con un kenbo. Con un boken, que es diferente. Mucha gente cree que el palo de kendo es lo que ocupa en esa escena. No. Lo que pasa es que kendo, ahí hace una referencia... El palo de kendo, sí, es que es mala traducción. El palo de kendo es de bambú y está hecho de cierta forma para que suene cuando golpeas, para que se marque el punto. ¿Ya? El boken es el palo que tiene forma de espada, que es para entrenar kenjutsu. Ya, ok. Es una espada de madera, el kenjutsu es el entrenamiento con la espada para matar. El kendo es un deporte. Se buscan puntos, se anotan puntos. Es un deporte. Como la esgrima. Tal cual. En cambio, el otro no. El otro busca es entrenamiento para aprender a ocupar la espada. Y uno parte con un boken entrenando y este palo tiene la forma de una espada. A diferencia de la katana de kendo, que la katana de kendo es básicamente un palo largo de bambú con trozado, entre comillas, con una estructura especial para que suene cuando se golpea. Que la mayoría aunque uno ubica. Ya, el boken no. El boken es entrenamiento de kenjutsu. Es otra cosa. Bueno, finalmente tiene esta pelea este con duelo. Boken.
lo vence porque Logan está drogado. Sí. Que cuando lo capturaron lo habían drogado todo. Y el tipo lo golpea muy duro. De hecho, dice en algún momento, Wolverine dice, si esto hubiera sido en otras condiciones, me mata. O sea, yo porque soy yo no me mató. Pero a este le pega con este palo de esa forma a otra persona normal, lo hubiera matado. Y después de eso, él conoce a Yukio. Bueno, ahí cae en desgracia, entre comillas, porque... Claro, porque Marico, se supone que a Yukio lo habían contratado para eliminar. No, momento. Spoiler. Okay. No, si no es el tema. No, mira, espérate, a ver. Marico, ¿viste, güey? Te leíste 3 páginas al principio. No entendiste las 3 páginas, güey. Después te leíste el final, güey. Paso anterior. En este duelo con el papá Marico, pierde. Y entonces el Marico lo desprecia. Lo desprecia entre comillas, porque no puede hablar. En realidad lo que dice ella es, mejor lo desprecio, porque si no lo van a matar. Sí. Porque ella tampoco entendía que lo que era Wolverine. ¿Ya? Y ahí Wolverine cae en desgracia porque se siente humillado y siente que no vale la pena seguir peleando si Marico no está con él. Y si Marico quiere estar con su marido, entonces no tiene ningún sentido esta cosa. Y cae en los bajos fondos de Japón. Que también hay muchas caminatas en la calle, muy cinematográfica también. Aquí entramos como una especie de cómic de cine negro. Ya, esto de detective, los bajos fondos de Japón, más zonas de apuesta, pelea con un sumotori que había sido sacado de la liga de sumo oficial por hacer trampa. Ya, que es una pelea muy interesante ahí. Bueno, y en eso es donde él conoce a Yukio. Bueno, y eso básicamente como la primera parte de la historia. ¿Ya? Aquí te muestran todos los elementos que básicamente lo que te hacen es construir muy bien al personaje. Tienes un personaje que está enamorado. O sea, paso 1, Wolverine ama, y ama puramente y sinceramente. Paso 2, es un personaje que entiende el concepto de honor. Porque una vez que pierde no vuelve a pelear, a pegarle al papá de Marico y matarlo. No, él entiende el concepto de honor, entiende que perdió. 3, tienes un personaje que cae en desgracia, que es lo típico que le va a empezar a pasar a Wolverine cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo Wolverine cae. Que nuevamente, esta historia marca precedentes, del punto que se generan varios otros asuntos, entre comillas, de esto. Y tiene consecuencias. O sea, hay un punto en donde ellos se encuentran, hay un punto en donde él descubre también una traición. Una traición que no es una traición tampoco, porque finalmente este personaje busca en fondo redimirse. Sí. Y además después se cobra lo que se le ha hecho y el daño que se ha hecho. O sea, obviamente él es un samurái. Obviamente Wolverine no se rinde completamente. Claro, y él tiene que enfrentarse a la adversidad, se levanta, se enfrenta directamente a esto y lo logra. Y de hecho, de ahí viene también una situación que se da dentro de esta historia y que la terminan como una película redonda, en donde tú ves que Mariko toma la decisión primero de matar a su marido, claro, a su padre, y suicidarse por el honor. Y después que Logan hace lo que hace por el marido, a todo esto. El marido termina muerto. El marido era un XX, un marido, un elemento argumental. Es un pobre de este weón que tenía algo de dinero, que le servía a Shingen Yashida para poder, entre comillas, seguir. ¿Es el mío? No. ¿El tuyo? No. Alguien me está zumbando mucho el teléfono y suena mucho era el mío. Ya, entonces déjalo de ese lado porque está muy cerca del micrófono. Bajar acá. Es que es el tema. Me metí bulla en el... Cada vez que estás bajando imágenes de mona china, weón. Me están comentando mi dibujo, Ah, muy bien. Sí. Qué lindo. Ya, bueno, volviendo. Qué bonita tu mona china. Esa es la parte del Patreon que se armó en Chinsen para poder vender dibujos. buen nombre de Patreon. Sí. Qué bonita tu mona china. Qué bonita tu mona china. Por Chinsen. Desgraciado. Bueno, para que sepas, era por el Gundam. Finalmente, hiciste una mona china, weón, con un casco de Gundam. Sí, con traje de Gundam. Bueno, entonces. Bueno, finalmente se da esta historia. Claro. Se da este giro argumental interesante. Ella le entrega la espada del clan de Shida. Bueno. ¿Por qué? Porque la espada del clan se le entrega al guerrero que representa las mejores características del clan.
Y esa es la historia, y en el fondo después te dan a entender de que ellos se van a casar. De hecho, la última viñeta es la invitación al matrimonio que le hace a todos los X-Men y que viene con un detallito muy Wolverine que le dice a Kurt, trae cerveza, porque hagamos. Finalmente no se da la situación, se explica el porqué. Pero eso es la que sigue, pero eso es hable un poquito más de Honor. Un poquito más de Honor. A ver. Estructuralmente Honor está narrada como una película. Sí. Ojo que, a ver, nosotros un desarrollo completamente de cine. Nosotros acabamos de hacer un resumen bastante interesante, creo yo, del guión. No es más que eso en principio, pero ¿cuál es el chiste? ¿Por qué es importante? Porque uno, está narrado gráficamente de una forma espectacular por Frank Miller. Hay, como les contamos, hay mínimo 3 viñetas que se te van a quedar. La forma en como Miller muestra la decadencia de Wolverine cuando cae a los bajos fondos, el uso de lo oscuro, la sombra, los ninjas. La introducción de los ninjas a la historia es muy atractivo. Eso es muy hijo de su época. En los 80 estábamos llenos de películas de ninja. Teníamos ninja americano, 3 ninjas, los perros ninja. Teníamos ninja. Teníamos ninja hasta por debajo de la oreja. Los niños ninja. Por algo, los niños karateka. En esa época se estrena en Estados Unidos la Ninja Kawasaki 2000. Que el nombre ninja... Kawasaki Ninja 2000, claro. El nombre ninja lo inventan en California. No venía con ese nombre. El nombre original era Kawasaki DR, no me acuerdo cuantito, que era el código. Pero le pusieron ninja. Tengo entendido que los californianos, los representantes de Kawasaki en California, que Kawasaki se estaba recién metiendo al mercado gringo, los gringos dicen, ya, pero ¿cómo le ponemos a esta moto? Porque hay que vender. Ya, y alguien dice, pero es de Japón. Sí, ¿qué hay en Japón? Ninjas. Listo. Y de ahí le ponen ninja al modelo japonés. Pero originalmente el concepto ninja es de Estados Unidos y fue tan exitoso como concepto que los japoneses dijeron... Se vendió. Bueno. Así de importante era el concepto de los ninjas. Copiamos la mala interpretación del término, porque tú cachai que los ninjas no son japoneses. No, originalmente, el nombre sí, pero el concepto no. Pero el concepto no. Y de hecho, lo que ellos tienen, los guerreros que eran estos guerreros que se escondían y todo, eran los shinobi. Sí. Bueno, ahí entramos en detalle empezamos a entrar de los clanes y del bueno, como sea. Exactamente. Entonces, elementos súper importantes que tenemos de esta historia, como ya les hemos dicho. Primero, profundiza mucho en las personales de Wolverine y te establece cánones. Todo el tema del honor, todo el tema de la violencia, de que Wolverine no le hace asco a la violencia. Está finalmente como una película de eso quedó por años. Sí. No hay nadie que la haya cambiado, tanto yo recuerdo. ¿Sabes? A mí, cuando yo vi las películas de John Woo, se me vino a la mente Wolverine. Yo sé que en principio no tienen ninguna referencia real, van por ese lado. Pero tienen una estética súper similar en algunas cosas. Es que ese es el punto, van por ese lado. Yo creo que beben de los mismos vertientes, por eso es que terminan haciendo el mismo producto similar. Mira, ahí es tan fuerte la influencia de esta historia que el cierre de esta historia, el cierre verdadero, que es el capítulo que sigue, entre comillas, la miniserie el cierre de la historia del amor de Mariko con Wolverine. Eso es en Wolverine 50. ¿Seguro? Sí. Ya, ok. Y es una saga... No, es posterior al Wolverine 50, es como el 60, una cosa así. Yo la leí, pero no sé los números. Pero es una historia de Larry Hama. Sí. Con Mark Silvestri. Es el último número, de hecho, de Mark Silvestri dentro de la serie. Que otra vez toca uno de los puntos que se vuelven cánones en Wolverine, que es la tragedia. El signo trágico. Pero... se agregan elementos anteriores. ¿Por qué los voy a mencionar? Claro. Porque yo acá traje la continuación no oficial de la historia y nosotros vamos a hablar, estábamos tratando de ver si podíamos hablar de otras 2 historias de Wolverine. Sí, pero no una de estas no vamos a alcanzar, pero lo voy a mencionar. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que sí existen 3 historias fundamentales para entender la naturaleza de Wolverine como personaje. Son Honor, por supuesto, Arma X, obviamente, y Deuda de Sangre. Y curiosamente, no existe otra historia que te pueda nombrar que sea canónica a ese nivel, que sea a tal nivel que te muestran al Logan completo y absolutamente desatado, pero a la vez con esos niveles. Todas las demás historias te toman elementos de esto. Tenemos el Logan violento, está en muchas historias. Perfecto. El Logan pero aquí Logan tienes Samurai al Samurai también. propiamente tal, y lo tienes narrado de tal forma que funciona así. Sí. Lo que pasa es que los elementos que se resultan después de esta historia
aparecen en el, ¿cómo se llama? En la resurrección de Fénix, que es la historia desde las cenizas. Desde las cenizas, From the Ashes. Que es en donde se habla de primero que Viper trata de tomar el lugar del clan Yashida. Claro. Tienes también que aparece un hermano que no es legítimo, que es Kinuhito Arada. Claro, que es el que pretende tomar el lugar del líder caído, que es el Samurái de Plata. Sí, que es Samurái de Plata. Y Silver que Samurai. Eventualmente tú ves que Mariko dice: yo voy a restaurar el honor de mi clan, porque lo que yo hice debido a una situación que se da fue lo que deshonró el clan. Terminó deshonrando y reiniciando los nexos del clan con la mala naturaleza de mi padre. Entonces el clan Yashida no puede seguir siendo un clan Yakuza. Ya no podemos seguir acá. Estoy seguro de arreglarlo. No. Te creo, debe estar por ahí. De hecho, Vid la publicó. El tema es que en algún punto de esa historia, y debido a la naturaleza que tenía Mariko, se da una reunión entre varios clanes y ella iba a salir por fin de la salirse el tema. Y aquí viene la tragedia. Y ahí viene la tragedia, porque a ella le dan un cuchillo envenenado, porque ella tenía que hacer el rito de cortarse el meñique. Sí, para salir. Que eso es parte de y ella se corta con un cuchillo que está envenenado y ella empieza a morir. Sí, pero eso... A todo esto, toda esa historia, quien protege a Mariko fuera de Wolverine es su hermano, Kinuhito Arada. Kinuhito Arada, el Samurái de Plata. Y finalmente tú ahí ves el punto de cierre de esa historia. Pero ahora es... A ver, me parece súper curioso que un personaje como Mariko después le hayan dado un signo más trágico aún, que lo hayan estado ocupando de forma casi recurrente de repente. Hubo una época en que aparecía recurrentemente como mencionada en Wolverine. Lo que pasa es que nuevamente Mariko termina siendo Ofelia. Sí, ya. O se volvía loca o la mataban, pero finalmente es muy curioso. O sea, a ver, lo que decimos, el chiste de Honor dentro de lo que es Wolverine es que él establece puntos fundamentales que se vuelven canónicos y recurrentes en el personaje. Yo diría que lo más alejado que se ha hecho a esto es Old Man Logan, probablemente, dentro de lo que estamos hablando con Honor, porque es otra tecla completamente diferente, es otro personaje entre comillas, porque un personaje ya está, no solamente el derrotado, está derrotado el planeta, es posapocalíptico. Es totalmente cansino, es totalmente ajeno. Yo le diría que Old Man Logan es lo único diferente que se ha hecho dentro de lo que es Wolverine, pero todo lo demás bebe de una u otra forma de esto. O sea, Honor. Logan tuvo una relación de pareja con Elektra. ¿Te puedo pedir un café? Sí, ok. Logan tuvo una relación en algún momento de pareja con Elektra. Sí. El mismo Larry Hama se reintroduce dentro de esta misma cultura, porque Hama también es descendiente japonés. Okay. Y él sabe muchísimo de espadas samurái, de armas de combate japonés. Entonces, siempre estuvo encima. ¿Descubrimos otras cosas en otras historias? Sí. ¿Por qué mencionamos Arma X? Porque finalmente Arma X lo que te establece es cómo se le puso la adamantium en el cuerpo. Sí. Y se te da a entender, y Hama lo hace en todo momento, que después de eso Logan pierde en parte la memoria. No recuerda su pasado, no recuerda cosas. Es que acá se profundiza esa parte. Claro. Porque en parte él no recordaría mucho. Porque el tratamiento fue tan traumático y además también hay todo. De hecho, acá el tan protagonista no es protagonista visualmente. Él es un recurso narrativo. Exactamente. Los protagonistas son el equipo. Pero sigue siendo protagonista. Los protagonistas son los que narran la historia, que son el equipo que le instala el adamantium en el proyecto. Tampoco se profundiza mucho porque el científico así, el buen está y está experimentando y le está sacando el jugo y listo. Bueno, créeme que Hama en algún momento te plantea que puede ser tal personaje y termina siendo en efecto ese personaje el que está detrás de todo esto. No, este es de la mejor historia. Bueno, ya está de más. Porque quise mencionar a Deuda de Sangre, porque Deuda de Sangre parte de una premisa que es muy común dentro del universo de Wolverine. Oye, pero este Wolverine es como un nexo directo con esto en todo caso. Sí, totalmente. Wolverine en Japón. Esto es hijo de esto. Es años después. Ya Logan tiene una hija adoptiva que es como Amiko. Sí, yo estoy seguro que lo haré. Estoy seguro. Se encuentra con Yukio, que es la protectora de Amiko, cuando tiene 12 años y ella lo está cuidando. Y en el fondo, Logan siente que debe tratar de saldar viejas heridas en esta situación, pero a la vez
también dejar pasar el tiempo y dejar que las cosas se sanen. Siente que el samurái está... que el samurái está metido en un lío y decide salvarlo. Hablemos también un poquito de el anecdotario de Honor. Honor es una obra del 83, mal no recuerdo. Sí. 83. Sí. Que curiosamente no se llamaba Honor, como dijimos al principio. Se llama Wolverine. Se llama Wolverine número 1 de la miniserie. Eso es todo. No tiene nombre la saga. Es muy curioso que no le hayan puesto el nombre de la saga. Pero no tenía. Es el fan el que empieza a llamarle Honor a la saga por el tema. No, pero además el número 4 sí, creo que se llama Honor. Dice Honor. Y 82 la publicación. ¿82? Ya. Sí. Entonces le empiezan a decir Honor por eso, porque en el número 4 aparece la palabra honor. Se fue. Tranquilo. Y después cuando se hace el recopilatorio se le llama completamente claro honor. Pero esta es una clara retroalimentación de los fans hacia la editorial. Son los fans lo que le dicen a la editorial: oye, editorial, esta cuestión está buena, sácame un recopilatorio. Y la editorial dice, por supuesto. Mira, y aquí, bueno, nuevamente, mencionamos la parte del guerrero honorable. Ajá. que tiene Wolverine. Sí. En contraposición a, ¿cómo se llama? A otras situaciones que se habían dado. Otro de los elementos que aquí no los vamos a ver, pero que también componen a Wolverine, y que de hecho cualquier escritor de Wolverine debiese saberlo, es el pasado militar. Justamente. Logan fue miembro. Aquí se dice directamente, ¿ya? Se menciona del pasado militar directo que tiene Wolverine en toda su historia, entre comillas, porque es como el primer pie y después se han engolosinado haciendo que Wolverine haya peleado en cuanto conflicto posible ocurrió en el mundo. Claro, porque se habla después finalmente del tiempo. Bueno, estuvo hasta la guerra civil más española. De lo que podríamos suponer. Estuvo la guerra. Menciona, hay un origen, o sea, hay una historia en donde te menciona que él peleó en la guerra civil española. Peleó en la guerra civil de Estados Unidos. En la española. Lo que pasa es que la guerra civil gringa la agregan después. Sí, pero originalmente Logan debe tener unos 100 años que te dan a entender. Sí. Y es después que tú descubres que esto viene de 1854, claro, que más o menos en esa época. Que tampoco era directo, si esa cuestión sale ahora a la fecha directa. Claro. Que me pareció muy curioso que hayan escogido cerrar, entre comillas, la fecha de nacimiento de Logan. Sí, pero tiene sentido que esté en el punto en que ese es el momento en que la Columbia británica estaba haciéndose famosa, entre comillas. Sí. No, sí tiene sentido, pero me parece curioso que hayan optado por eso. En donde empezaron a picar más piedra o a sacar más material para poder la gente honesta, entre comillas, de los otros países. A ver. ¿Dónde está el punto con esto? Que Logan es un samurái con pasado militar. Sí. Y de hecho, cuando tú te fijas en las historias, las mejores historias que se han contado del personaje, siempre es el honor de él, sí, el protagonista, el que de cierta forma también lo mete en lío. Sí. También. Porque de las historias. Porque cumple sus promesas, paga sus deudas, que cuando le cobran los favores. Una de las historias de Jim Lee en estas historias que se contaron, cuando pelea contra el Omega Rojo, cuando vuelven a descubrir al Omega Rojo, tiene que ver con el equipo X de las Naciones Unidas. Sí. Entonces sale mencionado en ese momento Maverick, Diente de Sable y Logan. Ahí tenemos un gran elemento que no se ha ocupado, lamentablemente, que es el tema del Arma X, del equipo Arma X. Que cuando eran militares se ha ocupado muy poco, se ha desarrollado muy poco. Claremont, Hamas fue el que más lo desarrolló. Claro, hay muy poco, me refiero a que hay operaciones. De hecho, yo diría que una de las cosas más ricas de esa etapa de Wolverine desconocida está en el Team 7 Arma X de... Sí, porque es la Hamas y que lo dibuja Steven Epting. Eso yo lo tengo. Sí, y eso es muy bueno, es muy divertido. Y uno dice, aquí hay carne, ¿por qué no le meten carne a esta cuestión? Y nunca lo han hecho realmente. No se dedicaron. Hubo algunas cosas que se metieron también, como viene la historia del Carcayú, que originalmente este weón vivió con los Carcayú, que falso. No. Después te dicen que no era así. O sea, por mucho tiempo se jugó con la idea de que Wolverine no era persona, sino que era animal. Era un animal que mutado, era un experimento genético. Un anihumano del alto evolucionador. Muy Full Metal Alchemist para sus cosas, esa teoría. Finalmente, cuando Pero es que ahí viene. Pero eso no está aquí. Cuando te señalan las historias de Logan, en general, todas estas historias que están entrelazadas con el tema del samurái, del guerrero de honor, del guerrero que tiene palabra, del guerrero que es capaz de... Sí.
Y eso lo desarrolla Claremont también con Jim Lee en la primera historia en donde Logan se encuentra con el Capitán América, que es los años 40. Sí, pues si Logan era un especialista, un espía canadiense que trabajaba en el servicio secreto de los aliados. Canadiense. Sí, trabajaba con los aliados. Y ahí te explican que él conoció al Capitán América en esa época y conoció a Natasha Románova, que era la nieta del zar. Que curiosamente tiene mucho sentido porque, una cosa que muy poca gente sabe, los gringos no tenían servicio secreto en la Segunda Guerra Mundial. La CIA se creó en el 53, creo, 54, por ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los graves problemas que tenía Estados Unidos como operativo era la falta de inteligencia organizada. Me refiero a no inteligencia ya como gente inteligente. El FBI, pero no tenían la CIA. No tenían inteligencia organizada para la guerra, a diferencia de Inglaterra, a diferencia de Australia y Canadá, que eran países que sí tenían servicios secretos. Esos servicios. Claro. Finalmente la información circulada ayudaban a sus primos. Era muy curioso eso. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que ya vamos cerrando. No hay para qué estirar más el chicle, pero en términos muy simples. Shinsen, ¿alguna vez leíste esta historia? No la leíste ahora, pero alguna vez la leíste. Perdón. ¿Alguna vez leíste esta historia? Sí, yo la volví a leer. Ya, ¿qué cosas te parecen a ti como que representativas o interesantes de resaltar del personaje, aparte de lo que hemos conversado? Más allá del personaje es que lo conversábamos antes de que llegara Vicente. No es propiamente tal una historia de origen, pero sí, como ya lo hemos dicho, y va a sonar repetitivo, sí es una historia que te establece bases para que lo que se ha usado ya y reusado con el personaje años después posteriores. Que es lo que estamos diciendo. Que se han contado historias distintas, como en el caso de Old Man Logan, que yo sé que para muchos no es una historia favorita dentro de las de Wolverine. Inclúyeme. En el caso mío sí lo es, pero sí rescata ciertas cosas que tienen que ver con el honor, con sí hacer lo correcto, y eso está originado acá. Lo otro que me encanta de esta historia, que en su momento cuando la leí y uno revisita las páginas sin leerla necesariamente, es el modo visual muy genial que tiene Miller, sin ser el gran Miller en ese momento. Curiosamente, esta historia, si bien tiene elementos que son hijos de su época, el uso de los ninjas, la violencia en los bajos fondos, todo eso, es una historia que ha envejecido súper bien. Ahora, ojo, ni siquiera estoy mencionando el dibujo que él usó. Estamos hablando de la forma de narrar. El dibujo es notable. Pero la forma de narrar por eso te digo, actualmente si ustedes leen esto, no van a encontrar un cómic desfasado o una historia que sea difícil de leer. Y por eso, nuevamente, menciono esas de hecho, cuando lo revisas y lo lees en este tipo de tomo, cuando ya la traducción es mejor, cuando ya el papel es mejor, te lleváis tremenda sorpresa. Ahora, esto es muy gracioso porque, por ejemplo, yo leí cosas de los X-Men de la época y la verdad los X-Men siguen teniendo una escritura muy anquilosada, o sea, muy de la época. Claremont hacía novela. Claremont ha escrito mucho mejor. Novela. Ahora, esto yo creo que es recomendable. Yo creo que esto es recomendable para cualquier lector. No creo que sea, de hecho no creo que sea necesario que hayas leído nada. Ni siquiera que te gusten los superhéroes. No, y yo creo que no es necesario que hayas leído nada de Wolverine, ¿ya? No creo que ni siquiera que sea necesario que hayas leído mucho de Wolverine. Con que hayas leído un par de cosas o que sepas más o menos quién es el personaje, claro. Es suficiente para leer Wolverine. No necesitas tener mucho bagaje cultural de Wolverine para entrar a esta historia. La historia entra muy fácil, se lee muy bien, es atractiva visualmente, como decimos, aporta al canon de Wolverine. De verdad, esta historia es un imprescindible, creo yo. Como tú lo dijiste, como tuvo una investigación detrás de esto para lo que él quería hacer con Ronin, y uno al ver Ronin también, cuando revisita estas páginas se da cuenta que el diseño que ocupa para los personajes es muy similar en varios aspectos. Las sombras que utiliza, etcétera. O sea, claro. El manejo de luz y sombra es muy interesante. Bueno, eso. Yo sinceramente le recomiendo esta historia a cualquiera. Hay más de una edición. Tenemos la Salvat, que es lo más baratito que la Salvat Marvel, pero lamentablemente es prácticamente imposible encontrarlo. No, es que es de los números más agotados. Es de los que más se agotaron a nivel de toda la edición, tanto en España, en Argentina, en Perú también tengo entendido que está agotado. Pillarlo acá en los kioscos. Arma X tampoco es posible. Arma X tampoco. Pillar Honor. La botella de Iron Man también es súper difícil. Honor, pillarlo en el Salvat en el Salvat Marvel es muy difícil. Así, oscuro, la misma historia. Claro, así que deberán recurrir a otras ediciones que las hay. O sea, Panini tiene editadas miles de versiones de Honor. Hay por ahí, yo te diría, unas 4 fáciles de conseguir. Pues, y si no, descárguela. No podemos dar esos consejos. Hay una versión de Honor que está en encuadernación holandesa. Sí, hay una holandesa, hay una de estas portadas blancas también. Sí, también hay de Marvel, portada blanca de Marvel, de Wolverine Honor.
como le decimos, la Salvat es muy difícil pillarla, está agotado. Yo me atrevería a decir que está agotado en todos lados. Porque yo he preguntado, repreguntado y requete contrapreguntado. Yo quería regalar este, pero Rodrigo me dijo, no, estáis loco, ¿qué está regalando esa cuestión? Guárdala, loco. Está la clásica Vid, está la clásica Vid, que es probablemente la primera a la que todos tuvimos acceso en su momento. Por ahí andan algunos se puede encontrar, sí. Sí, de hecho la Vid está dando vueltas por ahí. Ahora, el mayor tesoro de esta es la entrevista que trae. Es que es el tema, la entrevista es muy buena. Ese es el cuento. Eso es, no alarguemos más. Y a mí no me van a preguntar qué es eso. Dale. Larga. Café. El tema es que se toman todos los elementos que se habían desarrollado en su momento para el personaje en X-Men y se depuran en esta historia. Tenemos todas esas mini tramas que pone Claremont en cierta forma para poder plantearte y por primera vez decirte, ¿saben qué? Wolverine realmente debe ser el más grande X-Men de todos. Sí. Y tiene carne. Yo creo que es la primera vez que le dan carne, tiene sustancia, carne completa al personaje. Mucha sustancia. No solamente como compañero. Te señala el camino de lo que él es. Todas las otras historias que vienen con posterioridad. Toman uno u otro elemento. Además, una historia típica, pues tú lo mencionaste, la violencia intrafamiliar. Sí, regreso en el barrio chino, sí. En que muere, bueno, por ejemplo, la mamá de Amico y que él adopta a la niña por honor, o por ejemplo el tema que tiene con respecto a Japón y a la cultura japonesa. Ojo, vuelven reiteradamente, o sea, a eso. Por algo Daken Aikido, Aihiro, el hijo de Logan, es un hijo también de una mujer japonesa. Sí. Y él tiene una educación japonesa. Daken, o Daiken, que está mal dicho, Daiken, sí, Daken, sí, una palabra japonesa. Es un samurái mal logrado también, porque en un principio es un villano, todo, y tiene un tatuaje, y curiosamente tiene un tatuaje de un dragón de fuego que Japón a Wolverine le aporta mucho, de verdad, mucho juego, hay muchos juegos ahí dando vueltas. Bueno, como sea. Es que ahí tú tienes un tipo que tiene más de 150 años, que finalmente toma elementos de todas partes, que tiene parte de esa cultura, que incluso el mismo Paul Jenkins te sitúa que el primer acercamiento que él tiene es cuando Smiley le regala un libro, teniendo 15 años, sobre los samuráis. Bueno, y sobre la cultura japonesa. Recomendamos plenamente esta historia. Consíganla como sea. Está, como lo decimos, hay más de una edición dando vuelta, hay diferentes precios. Si logran conseguir la Marvel Salvat, cómprenla sin dudarlo, es muy buena. Y eso. Ya, chicos, ha sido un placer. De hecho, Logan tiene una espada, fuera de la espada del clan Yashida. Sí, tiene otra espada. Que una espada que está hecha de su alma, de su Taker, que es una espada forjada de su alma y que es lo único que se supone que podría matarlo. Y de hecho, esa espada es la que él ocupa para matar a Dientes de Sable cuando lo mata. Cuando Dientes de Sable todavía era un villano, y le hace un corte, de pelo a la altura del cuello. Bueno, ha sido un placer. Lean Honor, chicos, si no lo han leído, Honor, Arma X y así se sacan, por favor, el mal sabor de la boca, de esa película, de Wolverine. No tiene nada que ver. No tengo nada en contra de Hugh Jackman. Creo que Hugh Jackman debe ser la mejor interpretación es el único que ha hecho una interpretación de Wolverine, que está en audiovisual, probablemente tal. Pero esa película, vale. No hay por dónde. Muy poco. Ya, chicos. Muy poco. Ha sido un placer. Chicos, nos vemos. Hay hartas notas. Compartan. Sí, esta semana se van a subir un par de notas más también. A ti que estás hablando. Vamos a hablar del Camino Negro esta semana. Hay harto que revisar. Gracias, chicos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao. Amor.